Bueno, vamos a ir empezando. Ya en todo caso se irán sumando los demás participantes en el transcurso, así no se nos hace tan largo la reunión. Que hoy tenemos. ¿Cómo andas, Martín? Buenas tardes. Que hoy tenemos un recorrido interesante para hacer. Primero, la idea de hoy era hacer un recorrido muy breve, porque si no, no nos va a dar el tiempo, pero para que quede también como invitación a que recorran los textos anteriores. Tendríamos que ver las tres intempestivas que nos habían quedado pendientes, ¿no? Recuerden que la primera intempestiva era un ataque de Nietzsche, una crítica de Nietzsche a lo que él consideraba el materialismo, lo que hablamos con Alejandro hace un ratito, todo lo que englobaba él dentro de ese concepto de materialismo, como, como el positivismo, como el economicismo, el utilitarismo, el cientificismo, todo el avance. Recuerden también que en ese momento Nietzsche en Alemania y en Europa en general estaba en auge el darwinismo, que Nietzsche en esa primera etapa es un poco reacio, ¿no? Ya vamos a ver que a partir de humano, demasiado humano, Nietzsche se vuelve un pensador mucho más cientificista. Un pensador que está mucho más atado a los parámetros racionales que tanto había criticado en el nacimiento de la tragedia y va incluso, también como mencionábamos con Alejandro hace un ratito, como esa crítica que él desarrollaba esencialmente sobre el socratismo, sobre Sócrates y la consecuencia del socratismo, se vuelve una crítica pero al revés, a la inversa, ¿no? Nietzsche siempre, Sócrates, perdón, siempre funciona un poco como el tándem de Nietzsche en el nacimiento de la tragedia como un pensador que avanzaba en un racionalismo excesivo y que racionalizaba la realidad cuando la realidad no debería ser racionalizada, según ese Nietzsche, y cómo a partir de ahora la crítica que va a efectuarle a Sócrates tiene más que ver con eh, que se quedó a medias, ¿no? Nietzsche en un momento le dice a Sócrates: Sócrates es el asesino de la ciencia porque era demasiado místico, era demasiado idealista. Pero lo vamos a ver cuando veamos el humano demasiado humano, que es el texto de hoy. Las tres intempestivas que nos quedaron pendientes son la segunda intempestiva, la tercera y la cuarta. La segunda tiene por nombre sobre la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida. Esa intempestiva es muy importante en el pensamiento de Nietzsche porque es la única intempestiva y es el único momento, el único cuerpo teórico que nos queda de él en el cual él hablaba de la historia. Y lo hace de una forma muy crítica, con el resabio de la crítica que él venía realizándole al materialismo en general, ¿no? A lo que él llamaba el socratismo tardío. ¿Qué le critica al historicismo? Cuando hablamos del historicismo, digamos, cuando Nietzsche habla del historicismo, se refiere a la forma en la que los historiadores hacen historia. Y él decía que la forma en la que se hacía historia tenía dos problemas graves, muy graves y que eran centrales y que no servían para lo que para Nietzsche tendría que servir la historia. Ustedes piensen que todavía en este momento Nietzsche cree que hay una disputa entre ciencia y vida, ¿no? La ciencia es un elemento, una disciplina, una particularidad, una consecuencia de la razón que hace que la vida vaya quedando de lado, ¿no? En pos de este avance, de este progreso, de esta forma cientificista y racional de entender la vida. La ciencia no es otra cosa, o el cientificismo no es otra cosa que el desarrollo, o sea, que el racionalismo aplicado a la ciencia, ¿no? El problema de Nietzsche en este momento sigue siendo siempre el racionalismo socrático. Hay dos elementos, vamos a ser bien sucintos en todo caso, si después, como en general, de hecho esto tiene que servir para estos textos y para todos, ¿no? Lo que vamos a desarrollar en estos puntos, en estos momentos, en estas reuniones, jamás pueden agotar el pensamiento nietzscheano, que es un pensamiento, como todo pensamiento, muy vasto. Yo no digo que infinito, quizás infinito es una palabra demasiado amplia, pero es un pensamiento muy vasto. Estas reuniones sirven, o mi objetivo de estas reuniones es que sean una invitación para generar una duda e invitarlos a ustedes a recorrer cada uno de los textos en el cual uno se sienta un poco más interesado sobre la temática que Nietzsche desarrolla. En fin, hay dos problemas para Nietzsche con el historicismo, con la forma de hacer historia. El primero tiene que ver con una discusión interesante que tiene Nietzsche sobre el tema de la memoria. Nietzsche lo que plantea es que necesariamente necesitamos olvidar. El hombre, el ser humano,
El ser humano se diferencia de los animales esencialmente para Nietzsche en que el ser humano tiene historia y los animales no tienen historia. Los animales son seres ahistóricos. Vos a un perro le pegás, dice Nietzsche, y a los 2 minutos el perro se olvidó que le pegaste y te está moviendo la cola porque él ya inmediatamente olvidó lo que sucedió. El ser humano construye su historia porque tiene memoria y eso, el tener memoria le posibilita construir una historia. A la vez, la memoria es un problema, porque si uno es pura memoria, la capacidad de pensamiento y la capacidad de acción se limitan, ¿no? Como que cada vez se van mermando más. Por eso yo en este punto les pongo, les compartí también el cuento de Funes el Memorioso de Borges. No sé si no han leído Borges, supongo que lo conocen, es un escritor argentino de una pluma, para mí superlativa, es un escritor que a mí me gusta mucho, yo casi que lo considero insuperable, no es de los escritores quizás con los que yo me siento más a gusto, pero no puedo dejar de reconocer que Borges es un escritor que tiene una capacidad y una pluma inigualable, ¿no? En ese cuento Borges justamente plantea este escenario. Yo creo personalmente que a partir de estos textos de Nietzsche, ¿no? Porque en realidad Nietzsche dice cosas muy parecidas a lo que plantea Borges en ese cuento. Funes el Memorioso es un cuento, para ser muy sucintos, de un joven de 19 años que tiene un accidente en un caballo y que al caer, cuando se despierta, cuando recobra la conciencia, recuerda todo. Tiene la capacidad de recordar, pero absolutamente todo. Tanto recuerda todo que para contar, para recrear, para contar las cosas que sucedieron en un día entero, a él le toman exactamente un día. Porque para contar todo lo que sucede en 24 horas, uno necesita específicamente 24 horas si recuerda todo lo que sucedió en cada minuto de esas 24 horas. Y Nietzsche plantea ese ejemplo. Dice que es imposible. Nietzsche de hecho dice que si una persona recordara todo no tendría capacidad ni siquiera para mover un dedo. Porque eso lo incapacitaría para actuar. Y Nietzsche tiene ese problema con la historia, ¿no? En primera parte, en primera medida. Su segundo problema es un problema mucho más de corte científico. Pero en este punto, el problema que tiene Nietzsche es que si nosotros históricamente nos preocupamos en reconstruir nuestra historia en su totalidad, esa reconstrucción donde no deja margen al olvido, termina imposibilitándonos a las sociedades de moverse hacia adelante, ¿no? El problema que tiene grave Nietzsche con este tema es que a él le preocupa que la historia nos estanque, ¿no? Que el reconocimiento de la historia, que el reconocimiento histórico, que la construcción de nuestra historia termine estancando un desarrollo social que tiene que ver con olvidar ciertos elementos. El segundo problema que tiene Nietzsche con la historia es su pretensión de objetividad, ¿no? La historia tiene esta pretensión, según él, en el momento que reconstruye los elementos, los escenarios y que pondera las variables que va ponderando históricamente, genera un discurso. Y ese discurso necesariamente nos determina, y nos determina más si no tenemos una capacidad de olvido selectiva. Porque toda capacidad de olvido en Nietzsche, en este texto, termina siendo selectiva. Y en esa pretensión de objetividad, esto es un tema que desarrolla con mucha más precisión y profundidad y con mucho más argumentos para mí Foucault, que nos cuenta cómo la selección de los hechos históricos que nosotros ponderamos como importantes terminan construyendo el relato que va a determinar nuestro presente. Michel Foucault cuando desarrolla su concepto de genealogía, y cuando esa genealogía lo que hace es seleccionar elementos, porque la genealogía, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de leerlo a Foucault, la genealogía lo que nos cuenta es, la historia se construyó básicamente a partir del relato de los ganadores. Y hay un montón de relatos de perdedores, o relatos marginales, o relatos que son de las minorías, que han quedado olvidados. Hacer una genealogía es tener la capacidad de recuperar esos relatos y de poder ponerlos en discusión y en tensión con los relatos que ganaron. Porque si uno quiere construir una historia correcta, una historia más completa, más dinámica, más abarcativa, necesita necesariamente los discursos vencedores, porque son los que vencieron y por algo vencieron, y los discursos que han quedado marginados por esos discursos que no vencieron, que fueron olvidados. Foucault habla de los discursos orales, las tradiciones escritas en lenguas que no son las dominantes, etc.
Y a partir de esa construcción que Foucault lleva adelante con su genealogía, lleva la discusión sobre cómo hemos construido en términos históricos el concepto de normalidad, ¿no? Todos estos discursos dominantes, todos estos discursos que fueron los que vencieron a lo largo de la historia, que se han vuelto prácticamente esenciales. ¿Esenciales en qué sentido? En el sentido en el que quizás ya no dejan lugar para la duda. Nuestra historia se ha construido a partir de los discursos dominantes, y esos discursos han imposibilitado, invisibilizado otros discursos. Cuando Foucault desarrolla este concepto de normalidad, lo hace pensando justamente en este tipo de discurso, ¿no? Como la normalidad, lo que nosotros pretendemos que sea lo normal, la normatividad, en realidad es la forma en la que los vencedores o los discursos mayoritarios han construido un paradigma de lo que ellos creen que debe ser lo normal. No hay nada de normal en el concepto de la normalidad. Podríamos decidir que normal sea otra cosa. Hemos decidido que en Occidente, por ejemplo, que el concepto de normalidad, de belleza, por ejemplo, es un concepto que está universalizado con ciertos parámetros, con ciertos objetivos, con ciertas características estéticas, etcétera, que podría ser perfectamente cualquier otro. Hemos decidido que sea eso y lo hemos normalizado. Todo lo que no esté dentro de esos parámetros, las personas que estéticamente no se adecúan a esos parámetros, quedan por fuera de estos conceptos de belleza en este caso específicamente. Bueno, y en eso Foucault me parece que tiene un discurso muy interesante. Foucault, como yo ya les comenté, yo sí considero que Foucault es un gran nietzscheano, él lo ha reconocido, tiene una herencia nietzscheana fuerte. Es uno de los filósofos que yo incluyo dentro de esta línea que les compartí hace un par de reuniones de lo que yo llamo la línea de la sospecha, de estos pensadores disruptivos, pensadores que proponen una forma de abordar la realidad y de relacionarse y de cuestionar la realidad con elementos que no son los elementos que han sido los normales, ¿no? Los elementos que han sido declarados como los elementos que deben ponderarse cuando uno lleva adelante este tipo de análisis. En ese sentido me parece que podemos ya dejar la segunda perspectiva. Es una crítica que hace Nietzsche esa forma de hacer historia. Le achaca también una pretensión de cientificismo, ¿no? Porque el problema más grande que... Igual después vamos a ver que en el Nietzsche de Humano demasiado humano les cuestiona a los filósofos no ser lo suficientemente histórico, no ser lo suficiente rigurosos con la historia. Es una crítica que él hace para adelante y que en realidad a qué apunta Nietzsche con esa crítica, a que si nosotros olvidamos la historia, esto en Humano demasiado humano, ¿no? Un poco más adelante, si uno olvida la historia, construye relaciones del hombre con las cosas, creyendo que el hombre es un elemento fijo y que fue históricamente fijo, ¿no? No toma al hombre como si fuera el producto de un desarrollo histórico, social, cultural, etc. Pero bueno, en este momento de Nietzsche hace esas críticas. Las dos críticas centrales son la historia, el ser humano en la sociedad debe tener la capacidad de olvidar. No podemos recordar todo porque recordar todo genera inmovilidad, como el cuento de Borges. Y por otra parte, la ciencia histórica no es objetiva. No necesariamente, la pretensión de objetividad es una pretensión que no se adecua a la forma en la que la ciencia se vuelve más dinámica. ¿Por qué? Porque hay una frase que leí hace un ratito que me parece interesante traerlas, que es de Safransky, que pensando en esta idea de que la historia se ha vuelto demasiado cientificista y ha planteado sus temas como si fueran objetivos, Safransky dice en ese punto lo siguiente. Dice, este pensamiento va unido con la crítica a un realismo que se somete a supuestos hechos puros y duros, que se resigna por falta de fuerza o por cinismo, para terminar finalmente con la actitud de un egoísmo nihilista al que es indiferente lo que no es útil en el sentido económico. ¿Qué quiere decir Nietzsche? ¿A qué iba con esto Safransky? Safransky lo que planteaba era, Nietzsche a nosotros nos mostró que para poder tener una historia que sirva para la vida, necesitamos que la historia le dé un lugar a ciertas pulsiones que no son las pulsiones que la historia ha tenido como válidas, ¿no? La historia tiene que servir como un elemento envolvente para que la vida sea algo que se desarrolle.
y no que la historia se vuelva un elemento paralizante para que la vida sea esa cosa que queda quieta mirando su pasado. Esas son, en términos muy generales, las dos tensiones que ve Nietzsche con la historia y que plantea en esa intempestiva, ¿no? Ya avanzamos hacia la tercera intempestiva, a la que no le vamos a dar mucho tiempo, porque a mí personalmente es la intempestiva la tercera, que es la de Schopenhauer como educador, la que me resulta más, donde vemos un Nietzsche un poco más humanista, donde Nietzsche adquiere una pluma mucho más interesada porque cada hombre pueda construir finalmente lo que de sí es y no dejarse llevar por lo que la sociedad quiere que uno sea. Nietzsche, en términos muy generales, plantea en esta intempestiva que nosotros vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad, como decíamos hace un tiempo, que nos da muchas respuestas y que nos invita o nos impone o nos empuja a construir nuestro propio yo a partir de las particularidades que la sociedad pretende de lo que nosotros debemos ser. Eso pasa mucho hoy, no hace falta que... Nietzsche ha sido uno de los primeros que lo ha mostrado con bruteza, ¿no? Pero me parece que pasa hoy en todas las sociedades. Todos reconocemos, o yo creo que todos reconocemos, o al menos yo reconozco, que vivimos en sociedades muy empaquetadas y que la forma en la que nacemos, la forma en la que vivimos, las cosas en las que trabajamos, los gustos que tenemos, las preguntas que nos hacemos, lo decíamos en otras reuniones, las formas en las que nosotros amamos, nuestros sentimientos, ya vienen casi determinados, ¿no? Uno tiene que nacer, tiene que hacer más o menos ciertas cosas, tiene que cuestionar más o menos ciertas cosas, tiene que gustarle más o menos ciertas cosas, tiene que amar más o menos de cierta manera, ¿no? La heteronormatividad en Occidente ha sido muy fuerte, por suerte eso ya está cambiando, pero bueno, nos invitaban, nos impulsaban, nos empujaban a construir nuestro yo desde una forma muy, muy específica, muy determinada, muy occidental. En Argentina particularmente uno tenía que ser católico, heterosexual, políticamente correcto, si quería ser alguien tenía que ir a una universidad, digo, elementos que nos construían una idea de ser humano que Occidente nos mostraba. Bueno, Nietzsche vio esto también en su momento. Ahí Franco dice, mira, Faber, yo les pido que si, a mí me parece bien, por lo que dice Faber ahora, que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario para aportar a la reunión, directamente desmuteen sus micrófonos y lo charlamos. Esto, como decía hace un ratito, es imposible que abarquemos la totalidad de los temas que queremos abarcar. Sí es importante que sea un empuje para ustedes para que avancen en eso si les interesa, pero si tienen algo para comentar no hay ningún problema en que lo hagamos y que esto se vuelva un poco más dinámico. Ahí Faber decía, es una tensión que tengo con un docente de mi universidad que asume al sujeto como un ser libre en todos sus ámbitos, libre de elegir el tono en torno a los gustos. ¿Qué piensa, maestro, de la capacidad de agencia? Hay un tema con la libertad que es un tema que a Nietzsche también le da vuelta mucho después, ¿no? Nietzsche, ya vamos a ver que Nietzsche tiene una tensión con la libertad. Nietzsche cree que dos cosas, cree la libertad y son las dos cosas contradictorias. Por una parte cree que nosotros no somos libres, que la libertad es una ficción humana y que en realidad todos nuestros actos no son responsabilidad nuestra. Todo lo que nosotros hacemos y todas las consecuencias de nuestros actos no deben estar atados linealmente a nuestra responsabilidad. Nietzsche después termina diciendo específicamente, explícitamente, que el ser humano no es libre y que la libertad es una ficción que nosotros hacemos. Pero por otra parte, Nietzsche, cuando avanza en su pensamiento, cuando llega al Zaratustra, Nietzsche desarrolla el concepto de el eterno retorno, que como yo lo digo cada vez que lo menciono, es para él su pensamiento más abismal, ¿no? Su pensamiento más radical, es un pensamiento... Yo creo que cuando uno entiende el eterno retorno de Nietzsche, no sé si cuando uno entiende, cuando yo lo comprendí en la dimensión en la que para mí era la que Nietzsche lo planteaba, hay un cambio de perspectiva de la vida, necesariamente, porque la filosofía, y la filosofía de sujetos como Nietzsche además, son filosofías, yo no diría existenciales, porque el existencialismo es una característica que uno le atribuye a Sartre, a Heidegger quizás, no a pensamientos como el de Nietzsche. Pero el pensamiento de Nietzsche se vuelve
se vuelve vital, ¿no? Es un pensamiento que tiene que ver con la forma en la que un sujeto... Cuando Nietzsche plantea la idea del eterno retorno, que a lo mejor un ratito la desarrollamos un poquito como para que tengamos una idea, plantea justamente una forma en la que el ser humano se tiene que plantear ante la vida. Heidegger después más adelante dice que el ser humano existe de dos formas, auténticamente o inauténticamente. El ser inauténtico es el ser atado a lo que Nietzsche nos cuenta en esta intempestiva. El ser que vive de lo que la gente, de lo que los otros esperan de nosotros. Heidegger a esa masa, a lo que Nietzsche llama opinión pública. Nietzsche dice, nosotros estamos atados a la opinión pública, ¿no? Hacemos lo que la opinión pública quiere, actuamos como la opinión pública quiere, queremos como la opinión pública quiere, y hay que salir de ahí para ser libres, ¿no? Y en la intempestiva lo que plantea es que la mejor forma, hay muchas formas, dice Nietzsche, ¿no? Pero la mejor forma de salir, de desatarse de la opinión pública, es con buenos educadores. El buen educador es el educador que te deviene a vos libre, que te hace libre, que te invita a la libertad. Nietzsche, para él el ejemplo de educador es Schopenhauer, pero después en ese Homo, en Eco Homo, en 1888, dice que en realidad él estaba hablando de sí mismo, ¿no? El maestro que te invitaba a ser libre, que te empujaba a la libertad, que te desataba de las cadenas de la opinión pública, era él mismo, ¿no? Y era su forma él era el educador que debíamos tener. Vuelvo 2 segundos a Heidegger. Heidegger cuando decía que el ser humano existe inauténticamente o auténticamente. El ser humano inauténtico es el que vive atado a esa opinión pública. Heidegger le llama el uno, ¿no? El uno con mayúscula. Lo uno. Lo uno es eso, es esa masa amorfa que siente todo igual, que piensa todo igual. Cuando uno a la mañana, supongo que en las grandes metrópolis como en las que deben vivir algunos de ustedes, debe suceder como acá, que todo el mundo cuando se levanta a las 8 de la mañana y esté en el metro, esté en el bus o esté en el colectivo y ve un ejército de gente que casi que parecen zombies yendo todos hacia lo mismo, sintiendo lo mismo, agotados por lo mismo, tensos por lo mismo, ¿no? Son todos presos de lo que Heidegger llamaría lo uno. Eso es el uno. Eso es la unicidad en la que se juntan, en la que se unifican todos los sentires particulares. Esa es la forma inauténtica de vivir para Heidegger. Y la forma auténtica es reconocer, miren lo que dice Heidegger, es reconocer que nosotros somos seres para la muerte. Somos seres que inevitablemente, indefectiblemente, lo único que va a pasar de seguro en la vida de todos nosotros es que vamos a morir. Heidegger plantea el sujeto como un sujeto sin esencia y que en esencia es un sujeto que es pura posibilidad, ¿no? Yo tengo la posibilidad de ser pobre, ser rico, ser abogado, ser albañil, ser taxista, ser desempleado, ser presidente, ser todas las posibilidades, ¿no? De ser una persona buena, una mala persona, asesinar a alguien, volverme cura. Digo, el ser humano como ser, como su condición esencial de ser, es la posibilidad de todas las cosas que puede ser. Ahora, yo tengo 1.000.000 de posibilidades. De todas las posibilidades que yo tengo, hay una sola que es cierta. Una sola. Y esa posibilidad es que yo me voy a morir, ¿no? Cuando yo asumo, cuando yo identifico, cuando yo me convenzo realmente, ¿no? Porque todos, si yo les digo a todos ustedes, todos vamos a morir, todos me van a decir, sí, vamos a morir, es una cosa obvia, es una perogrullada. Heidegger dice que el ser auténtico es el ser que vive constantemente con el convencimiento y el conocimiento de que inevitablemente va a morir. Es común que, no sé si es común, se suele decir que cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte y se enfrenta cara a cara con la muerte, las condiciones, las ponderaciones, las elecciones que uno hace, en lo que uno prefiere, las preferencias que uno tiene, se modifican, ¿cierto? Uno no vuelve de una relación con la muerte de la misma forma en la que entró. Si yo, es un pensamiento común, ustedes pueden estar en contra de eso, ¿no? Pero si vos te enfrentás y tenés una enfermedad terminal y estás muy próximo a morir, bueno, ahora me parece que la pandemia nos puso a todos un poco cara a cara con la muerte, pero si vos de una enfermedad terminal que tenés muchas posibilidades de morir y de empezar a no ser, volver de ahí uno vuelve con otra perspectiva.
bueno, cuando Heidegger habla del ser para la muerte y de que tenemos que ser conscientes de que somos seres para la muerte, nos invita a pensarnos a nosotros a partir de esa inevitable destrucción del ser, que tiene que ver con lo que Nietzsche hablaba en esta tercera intempestiva, ¿no? Y que nos propone eso. Nietzsche, de hecho, lo dice de la misma forma. Yo ahora se los leo porque lo he marcado, denme un segundo. Dice Nietzsche, ¿no? En esta tercera intempestiva, hablando de esto, ¿no? De cómo el educador tiene que liberarnos de las cadenas del sentido común, del uno para Heidegger, y Nietzsche dice: esta existencia requiere que se la tome con cierta temeridad y cierto peligro, sobre todo cuando tanto en el mejor como en el peor de los casos siempre acabaremos perdiéndola, ¿no? Inevitablemente vamos a perder nuestra existencia, inevitablemente vamos a morir. Y esta tercera intempestiva, Nietzsche, la pregunta que le hace a los jóvenes, porque es una intempestiva dirigida casi exclusivamente a los jóvenes, es: si vos sabes que vas a morir y que vos inevitablemente tu existencia se va a acabar, y que sacando la hipótesis de Dios, porque Nietzsche ni siquiera la presenta como una hipótesis plausible en esta intempestiva, sacando la hipótesis de Dios, si sabes que tenés una sola vida y que la vas a vivir una sola vez y que después de esa vida no queda nada, una nada infinita, dirá Nietzsche, y después dirá Sartre lo mismo, ¿cómo vas a vivirla? ¿Vas a vivirla como el sentido común quiere que la vivas? ¿O la vas a vivir como vos realmente querés vivirla? ¿No? Es una tensión interesante, y me parece que por eso digo que es una intempestiva que a mí me gusta mucho de él, porque la plantea en esos términos, y después Nietzsche no se vuelve sentimentalista quizás de esa forma, ¿no? Nietzsche después se vuelve más duro y no toca tampoco estos elementos en los cuales la sociedad nos determina como nos determina. Bueno, redondeando, él lo que plantea, como decía, es que con verdaderos educadores son los que van a sacarnos de esa alienación que es difícil de identificar además, ¿no? Porque uno piensa en todas estas cosas, y me parece que cuando uno le dice a otra persona, bueno, uno tiene que ser uno mismo, no tiene que dejarse influenciar por lo que la sociedad quiere que uno sea, cuando uno tiene que avanzar construyendo su propio yo y tiene que ir a través de sus propios sueños y demás, etcétera, etcétera, uno quizás decirlo suena muy sencillo, pero vivirlo, pero pulsionarlo, pero decidir realmente que la vida de uno sea las características en las que uno quiere vivir y cómo uno la quiere vivir, corriendo incluso la hipótesis de Dios y de la vida eterna, etcétera, es una cosa compleja, ¿no? Yo pienso específicamente en estos temas, en el avance que ha habido sobre las nuevas identidades de género, y cómo ha habido una batalla para que cada una de esas personas avanzara en reconocerse como ellos realmente se sienten y no como la sociedad pretende que ellos sientan, y que me parece que en esa tensión hay una forma de ver lo difícil realmente que es ser uno mismo. Quizás, si uno le pregunta a otra persona, o a ustedes mismos o a mí mismo, si uno es uno mismo, uno diría: sí, por supuesto que yo soy quien yo quiero ser, pero cuando uno se examina, eso es lo que dice Nietzsche en esta intempestiva, cuando uno se examina realmente y ve y analiza honestamente si uno es el ser que quiere ser o es el ser que responde a las necesidades de lo que otro quiere que uno sea, y no la sociedad como un ente abstracto, ¿no? Digo, la familia, nuestra coyuntura, la escuela, la educación. Me parece que así eso va. Tampoco tenemos que pensar que lo que nos determina es un ente abstracto que uno no ve, no toca, no siente, sino que es todo lo contrario. Es el vecino, es tu mamá, es tu papá, son tus hijos, son tus contactos, es el entorno, que aunque no lo haga a propósito, responde también a ese deber ser. Ya cuando entremos a Zaratustra, Nietzsche avanza mucho más fuerte y plantea en las tres transformaciones, que las vamos a leer en un ratito, este tema. Pero bueno, dejamos ahora esto y avanzamos. Cierro con una frase de Nietzsche de la tercera intempestiva, hablando de los verdaderos educadores, o sea, hablando de sí mismo. Dice Nietzsche: tus verdaderos educadores y formadores te revelan cuál es el auténtico sentido originario y la materia fundamental de tu ser. Algo que en modo alguno puede ser educado ni formado, y en cualquier caso difícilmente accesible, capturable, paralizable. Tus educadores no pueden ser otra cosa que tus liberadores, ¿no?
Me parece que con eso cierra bien la idea de lo que pretende decirnos Nietzsche en esta intempestiva, que como les digo, y se las recomiendo como ejercicio de lectura, si tienen ganas, es una intempestiva muy, muy linda escrita y es uno de los, de los pocos lugares donde Nietzsche tiene un tinte más humanista, ¿no? No diré de autoayuda, pero sí de decir, pucha, deja de ser lo que otros quieren que seas, empezá a ser lo que vos querés ser, porque seas lo que otros quieren que seas, o seas lo que vos querés ser, te vas a morir. Y cuando te mueras no hay nada. Y entonces, cuando te mueras, si vos miras para atrás, y tu vida fue una colección de triunfos de otros, va a ser una cagada, y si la vida empieza a ser una colección de triunfos propios o de errores propios, pero propios, va a ser cuando menos tu vida, ¿no? En esa dimensión me parece que plantea Nietzsche esta tercera intempestiva. Y la cuarta intempestiva no le vamos a dar lugar, muy brevemente, porque es sobre Wagner en Beirut, y lo vamos a ver un ratito ahora cuando empecemos en Humano. Vamos a mencionar solo dos cosas. Esta cuarta intempestiva que se llama Wagner en Beirut, yo no, voy a hacer un pequeño resumen muy corto de lo que fue Beirut para los que no están al tanto. Wagner en el año 71, en 1871, decide llevar adelante una mega obra, un mega proyecto de construir un teatro para representar sus propias obras, desde cero. No había nada, él elige un valle que se llama el Valle Verde. En ese valle decide construir un teatro fastuoso, un teatro grande, pensado para sus obras, que eran obras que combinaban música, arte, escena, iluminación, sonido. Wagner era un artista complejo, completo, que tenía dimensiones, bueno, a lo mejor Faber, que el otro día nos iluminó un poco con algunos comentarios, tiene algunos datos más, pero bueno, era un artista conceptualmente muy completo, ¿no? Yo lo pienso, salvando las distancias históricas que uno tiene con esos elementos y los elementos de hoy, con las propuestas de Waters, ¿no? De Roger Waters, el bajista de la banda de Pink Floyd, que en sus obras actualmente propone no solo un disfrute auditivo, sino que propone una estética, propone una linealidad conceptual, propone visualmente un avance, etc. Y Wagner, bueno, en Beirut plantea, su idea es hacer justamente un teatro de esas dimensiones fastuosas, ¿no? Completas, complejas. Nietzsche escribe La Intempestiva unos meses antes de que se inaugure la... Piensen que Wagner se muda a Beirut en el 71 y el teatro se inaugura en el 76. O sea que hay 5 años en los cuales se va levantando el teatro, se va preparando la obra, se van haciendo los preparativos, es una cosa lenta, ¿no? Y Nietzsche, 2 meses antes de que se inaugure la obra, que es el Anillo de los Nibelungos, que son una tetralogía, Nietzsche escribe esta intempestiva y Nietzsche hace 2 cosas en intempestiva. Habla de Wagner como la resurrección del mito trágico, como la única forma, la única posibilidad de salvar la cultura alemana, por una parte, y por otra parte habla de los espectadores, ¿no? Los espectadores de Wagner, que Nietzsche los idealiza tanto como Wagner. Los espectadores van a ser sujetos que van a ir ciegos a un acontecimiento que va a modificar la cultura alemana para siempre, que va a generar un renacimiento trágico fundamental, fundante, y ellos van a estar ahí porque ellos van a ser parte de la construcción de ese mito. Esa es la intempestiva, ¿no? Después Nietzsche se desilusiona violentamente, furiosamente, muy trágicamente de lo que sucede, porque ni Wagner era el Wagner que él creía, ni los espectadores eran los espectadores que él quería. Pero bueno, esta Beirut es, de alguna forma, la intempestiva, es la continuación y el cierre del nacimiento de la tragedia. Porque, como decíamos con Alejandro hace un ratito antes de empezar, el nacimiento de la tragedia en realidad es una obra, un cuerpo teórico, conceptual, pensado y escrito y desarrollado exclusivamente para Wagner, ¿no? Para fundar el mito de Wagner. Y esta obra lo cierra diciendo: estamos en la puerta de la revolución cultural, estamos en la puerta del renacimiento trágico, estamos en la puerta de que Grecia vuelva al corazón de Alemania y nos ilumine con su sabiduría dionisíaca. Nada de eso sucede, Nietzsche termina muy desilusionado de eso, y ya lo vamos a ver un ratito porque va a ser uno de los elementos que van a
ser los que van a posibilitar Humano demasiado humano, con el que vamos a empezar ahora, en este momento. Humano demasiado humano, como saben, o no, les cuento, es un libro que se publica en 1878. Nietzsche lo escribe entre el 77 y el 78, entre el 76, el 77 y el 78, con unas notas que él estaba haciendo en los lugares donde iba viviendo. Él en el 77 pide una licencia, en el 77, sí, pide una licencia en Basilea, que se la dan por un solo año. Después en el 79 le dan la licencia para siempre, la pensión. Y se toma ese tiempo para juntarse con su incipiente amigo Paul Riz, que ya va a ser, lo vamos a nombrar mucho más adelante, porque no sé si ustedes han averiguado algo, pero en realidad Nietzsche tiene como un triángulo amoroso, el único que se le conoce, entre Paul Riz, que era una suerte de discípulo de él, pero medio como un socio, con Andrea Luz Salomé, que era una estudiante rusa, muy inteligente, ella muy famosa después por otras cosas, discípula de Freud. Freud decía que era la mente más inteligente que él ha conocido. Nietzsche dijo lo mismo de ella. Y Nietzsche, ¿no? Nietzsche se enamora de ella perdidamente, Riz se enamora de ella perdidamente, viven juntos un tiempo, como en una suerte de cofradía, de una comunidad intelectual. Él le propone casamiento a Nietzsche, ¿no? 3 veces a ella las 3 veces le dice que no. Riz le propone casamiento, también le dice que no. Hay un triángulo que vamos a ver un poquito más adelante. Esto sucede en el 82. Ahora estamos en el 78. Pero él ya conocía a Riz. Y hacen en este periodo cortito, hacen como un viaje a Sorrento, en Italia. Y ahí, bueno, desarrolla gran parte de lo que es Humano demasiado humano. Humano demasiado humano es un libro en el que sorprende a todo el mundo, en la época en la que vive Nietzsche, a todo el mundo, a sus lectores, a la gente de su círculo, a Wagner esencialmente, porque en Humano demasiado humano Nietzsche reniega de todo lo que dijo, todo lo que Nietzsche había sostenido en El nacimiento de la tragedia, en Las cuatro intempestivas, en sus escritos preliminares del nacimiento de la tragedia. Todo lo que él había publicado, en este libro lo disuelve todo. Nietzsche deja de ser para siempre, y para el resto de la vida de Nietzsche. Ustedes piensan que tampoco a Nietzsche le queda mucha vida intelectual. En el 89 se vuelve loco. Pierde mayores contactos con la realidad, o accede a otras formas de realidad. Hay que ver cómo uno lo pondera. Pero lo cierto es que le quedan solamente 10 años de pensamiento, y él ahora rompe con todo lo que había creído. Nietzsche, igual, como un pequeño paréntesis, es un filósofo que va siempre desarrollándose a través de rupturas. Ustedes piensen que cuando Nietzsche nace, muere su padre, él se va a estudiar a Bonn primero, estudia teología, rompe con la teología. Para Nietzsche romper con la teología implica una cosa muy fuerte, porque era el mandato familiar, era la imagen del padre, era lo que él, como había proyectado su vida. Él era muy creyente cuando era joven, tiene esa ruptura. Posteriormente rompe con la filología, ¿no? Cuando él escribe El nacimiento de la tragedia, es una ruptura nueva. Es un filósofo que va paulatinamente rompiendo sus propias tradiciones, ¿no? Y contradiciéndose a sí mismo. Nietzsche es un filósofo, además, que, si uno lo piensa en términos unificados y en términos cohesivos de todo su pensamiento, es muchas veces hasta contradictorio, ¿no? No solo ahora en Humano demasiado humano, con su pasado trágico, lo que él llama trágico, su pasado dionisíaco, digamos. No me gusta, no, dionisíaco no sería la palabra, porque, como decíamos también con Alejandro hace un rato, lo único que mantiene Nietzsche de todo su pensamiento anterior, de todo el nacimiento de la tragedia, de todas las intempestivas, lo único que mantiene es a Dionisio, que va a ser un dios que lo va a acompañar a él durante toda su vida. A partir de ahora, sin la centralidad que tiene en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche recuerden que él quiere fundar un mito dionisíaco, no religioso como Wagner, pero sí dionisíaco. Pero todo lo demás lo niega. Lo niega, no solo que lo niega, sino que va a comenzar a combatirlo. Hay entonces, como decíamos, con el nacimiento de la tragedia, con Humano demasiado humano, 3 rupturas por lo menos importantes a partir de esta época. La primera ruptura, que es definitiva ya, con Wagner, ¿no? Cuando Wagner recibe este libro, en donde estaba en Beirut, se sorprende mucho, naturalmente, y de hecho el médico que estaba con Wagner dice que este libro ya empieza a ser símbolo,
empieza a mostrar signos de una locura incipiente. Porque Nietzsche, él no explica. Yo tengo algunas hipótesis que las planteo en el apunte y ahora se las comento, de cómo Nietzsche, por qué Nietzsche da esta vuelta. Pero lo cierto es que él nunca dice por qué viene de escribir el nacimiento de la tragedia con los postulados del nacimiento de la tragedia y pasa a escribir Humano demasiado humano con los postulados de Humano demasiado humano, que como vamos a ver contradicen en muy poco tiempo los postulados del nacimiento de la tragedia. Pero bueno, Nietzsche tiene estas tres rupturas. Primero con Wagner, que queda a partir de este momento definitiva. Ya después de esto Wagner y Nietzsche no tienen más relación. Él le va a escribir algunas cartas más adelante a Cosima, que es la mujer de Wagner, que tiene con Nietzsche una relación. Él en un momento la llama, cuando se vuelve loco y le escribe cartas, la nombra como Ariadna, como su Ariadna. Tiene una relación muy extraña, ella ha tenido mucha afinidad con él y yo no diré que la ama en términos sexuales, pero sí que tenía una relación muy idílica, muy platónica, muy idealizada con Cosima, que era, por cierto, mucho más joven que Wagner y era un poquitito más grande que Nietzsche, tenía 7 años más que Nietzsche. La primera ruptura entonces con Wagner. La segunda ruptura fuerte que tiene, que implica Humano demasiado humano, es con la filología. Ustedes piensen que cuando Nietzsche escribe El nacimiento de la tragedia, la academia lo destruyó, lo asesinó, lo criticó mucho, fue muy, muy agredido por la academia. Y después de eso, que su próxima obra sea una obra de corte netamente filosófico, que no hable de ningún elemento histórico, que es el ámbito de la filología, y que además lo escribe en aforismos, cuenta, porque en realidad lo que tiene el aforismo en términos de la filología es que el aforismo no puede pensarse ni analizarse filológicamente. El aforismo es un cuerpo que tiene un sentido muy pequeño, que da un mensaje. Vamos a ver que Nietzsche tampoco es tan así, pero en términos generales el aforismo te presenta una idea muy corta que no puede casi nunca rastrearse su historia, su construcción, la evolución y la forma en la que se llega a la conclusión de ese aforismo. Entonces, por otra parte, Humano demasiado humano es una ruptura con la academia, es una declaración de guerra. Sería una declaración de guerra si a Nietzsche le interesara una batalla con la academia. Lo que queda claro en Humano demasiado humano es que a Nietzsche no le interesa discutir más con filólogos, que no, le interesa solo la filosofía. En algunos escritos anteriores, en algunas cartas, él dice: los filólogos se ocupan mucho del pensamiento de los demás y lo importante en este momento es construir nuevos pensamientos. Entonces deja la filología de lado. Ustedes piensen que un año después de Humano demasiado humano, Nietzsche pide una pensión, una licencia en la universidad que se la dan de por vida para que no vuelva más a la academia, lo odian. Y Nietzsche vive hasta que se muere con la pensión que le da esa academia, que es una pensión muy generosa, no le permite ser un adinerado, pero le permite vivir toda su vida sin trabajar, editarse sus libros, viajar como viaja. Tampoco vive en hoteles 5 estrellas. Nietzsche vivía de pensión en pensión, en casas que le alquilaban una pieza, le permitía subsistir. Pero bueno, se la dan, ¿no? Después de solo 10 años de trabajar en la universidad. También, como decía, para sacárselo de encima. Nietzsche era un pensador muy poderoso. A la filología clásica de ese momento, sobre todo en Basilea, no tenían ganas de esa disputa. Nietzsche estaba intelectualmente reconocido por casi toda la época que vivió con él. Él tenía un pensamiento muy poderoso, muy fuerte. Era, uno diría, superior intelectualmente, pero lo cierto es que tenía herramientas conceptuales para avanzar sobre ciertas discusiones. A la filología no le daba para pelearse y prefirieron correrlo. Yo ya les había dicho, hay un trabajo que leí hace muy poquito sobre cómo eran las condiciones coyunturales de Basilea en ese año y todo lo que estaba pasando en el resto de Europa. Piensen que estamos en plena Primera Internacional, el marxismo está avanzando fuerte, hay una tensión grande con el bolcheviquismo, el comunismo está avanzando sobre Europa. Nietzsche, además de odiar a los movimientos trabajadores, no es correcto, no es que odie a los movimientos trabajadores. Nietzsche tiene un pensamiento de cómo se tiene que desarrollar una sociedad de un corte muy aristocrático. Nietzsche está convencido que los pobres y los esclavos deben existir para garantizar la supervivencia de los más aptos, de los más inteligentes.
Está bien que haya muchos pobres para que haya pocos ricos. Está bien que muchos trabajen para que pocos no trabajen. Eso le genera una tensión a Nietzsche. Él no niega nunca que hay una injusticia en esa forma de construir la sociedad, pero aún así entiende que es la mejor forma de que las sociedades tienen que construirse. ¿Por qué? Porque la aristocracia, con tiempo, con ocio, viviendo a costa del trabajo de un montón de gente, del trabajo esclavo de un montón de gente, hace que esa aristocracia construya una cultura superior. Si nosotros, la tensión que se da en Nietzsche es esta. Si nosotros queremos que haya una cultura superior, una cultura, si lo pensamos en el nacimiento de la tragedia diríamos una cultura dionisíaca. Pero si en realidad si nosotros queremos que haya una cultura como la cultura que llena el Louvre en Francia, que haya obras que sean ahistóricas, que haya pensamientos que trasciendan los límites del pensamiento, si queremos que haya una cultura cada vez superador y superior, si queremos que haya Da Vinci, si queremos que haya Miguel Ángeles y demás, tiene que haber mucha gente que la pase mal y que trabaje para esa gente. Nietzsche dice dos cosas. Primero, que eso está bien que suceda, y segundo, que aunque eso está bien que suceda, él sabe que es injusto. Pero con esa injusticia la sociedad tiene que llevar adelante su conocimiento de esa injusticia y tiene que padecerlo. Nietzsche dice, quizás un poco no sé, insinceramente, un poco hipócritamente, dice que la sociedad superior, digamos, la sociedad de la aristocracia, tiene que vivir sabiendo que ellos están bien en base a una injusticia, y dice Nietzsche, a ellos les duele más, a nosotros nos duele más, porque él se siente parte de la aristocracia, convivir con esa injusticia que la injusticia que sufren aquellos que trabajan para que nosotros vivamos y construyamos la cultura superior. Es una discusión que está en Nietzsche siempre, él nunca la aborda en términos políticos. Nietzsche tiene muchos pensamientos políticos, de hecho, sobre todo en esta etapa en Basilea, él construye mucha teoría política, no es lo más conocido de él, no es lo que publica, no es lo que se conoce de él, pero él desarrolla ciertas inclinaciones de construcciones para mí muy aristotélicas. Pero bueno, no es el elemento. Habíamos dicho 3 rupturas. La primera ruptura es con Wagner, en este libro, en Humano demasiado humano. La segunda ruptura es con la filología y la academia. La tercera ruptura es con la metafísica. Esto es con el nacimiento de la tragedia, con lo que él creía y con cómo ponderaba. Ustedes piensen que cuando Nietzsche dice metafísica, o cuando nosotros decimos metafísica, hablando de esta época de Nietzsche, Nietzsche en metafísica engloba todo, engloba idealismo, engloba el arte, engloba la resurrección de lo trágico, todo lo que él puede llamar después, lo que no sería el racionalismo, ¿no? Toda esa creencia. Más adelante Nietzsche va a decir que la metafísica no es nada, que todo lo que se esconde atrás de una palabra, alguna frase metafísica, o es una equivocación o es un error. No, miento, es una falsedad o un error. O sea que más adelante va a avanzar más todavía sobre este tipo de creencias de corte religiosa. Sepan que hasta este momento Nietzsche, la religión para Nietzsche generaba una tensión en cuanto a la religión católica y a los dogmas de la religión católica, pero por otra parte, la religión tenía un fundamento justificador y constructor de mitos, porque no hay una gran diferencia entre cuando Nietzsche habla de mito y habla de religión, ¿no? El mito, la religión es esencialmente mítica para Nietzsche. El problema es que hay religiones que avanzan en sus mitos, que lastiman al ser humano, como el catolicismo. Nietzsche dice, el mito del catolicismo hace que el hombre sea cada vez más débil, que sea cada vez más esclavo, que sea cada vez más sumiso, que sea cada vez más débil. Débil es una palabra que él asocia mucho con el catolicismo. Y hay otros mitos que vuelven al sujeto poderoso, fuerte, individual, libre, ¿no? Cuando Schopenhauer no, pero cuando él trata de desarrollar la idea del mito trágico griego, busca justamente esto, ¿no? Una afirmación del ser humano desde otro lado que no sea la debilidad que el catolicismo quiera hacer. Ustedes piensen que Nietzsche dice, por ejemplo, que el catolicismo, todas las cosas que el ser humano debería detestar de sí mismo, dice Nietzsche, el catolicismo las ensalza como si fueran divinas. Uno debería rebelarse ante las cosas que no quiere, uno debería gritar cuando el silencio le resulta incómodo, uno debería ir en contra de
de una generosidad pasmosa que nos deja quietos. Uno debería dejar de ser sumiso. El hombre tiene que avanzar hacia más libertad y no hacia más sumisión. ¿Qué hace el catolicismo? Te hace avanzar hacia más sumisión, dice Nietzsche. Entonces es una religión, es un mito que vuelve débiles, en vez de construir sujetos libres, construye sujetos débiles. Bien, acá con la frase con la que escribe, con la que inicia el apunte, me parece significativa. Es una frase que él escribe en sus diarios, no la publican, después cuando se publican sus diarios aparece, que dice así: a los lectores de mis escritos anteriores, o sea, el nacimiento de la tragedia, quiero declararles explícitamente que he renunciado a los puntos de vista metafísicos en relación con el arte, lo cual en lo esencial dominaban ahí. Son agradables pero insostenibles, ¿no? Eso escribe en el 77, un año antes de Humano demasiado humano. Bien, tenemos entonces esas tres rupturas, ¿no? Y en Humano demasiado humano se produce lo que se llama comúnmente, y podemos, me parece que llamar porque sería bastante adecuado, el giro nietzscheano, ¿no? Que es lo que hablamos hace un ratito. Nietzsche abandona todos sus postulados previos y construye todos postulados nuevos que además son excluyentes con sus postulados previos. Y vamos a encontrar a partir de ahora, extrañamente, extrañísimamente, a un Nietzsche científico. Un Nietzsche que va a abogar por el método científico como elemento, como camino hacia el descubrimiento de la verdad, y no a un Nietzsche trágico, romántico, mítico, de corte idealista. Ahora Nietzsche se va a volver enemigo del idealismo, y no amante, pero sí seguidor del método científico, y lo va a declarar explícitamente. Es un adiós a la metafísica y es una bienvenida a la ciencia. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se da este cambio en Nietzsche, ¿no? Además de la ruptura que tiene, como yo les decía hace un ratito, Nietzsche nunca dice cuál es lo que lo empuja, lo que lo lleva, lo que lo motiva a hacer esto. Hay muy pocos pensadores. Recién Alejandro nos comentaba de Wittgenstein, que es cierto, Wittgenstein, hay un primer Wittgenstein y un segundo Wittgenstein, pero ¿por qué lo hay? Porque el segundo Wittgenstein niega todo lo que dijo el primero. Wittgenstein se vuelve muy, muy reconocido por los cuadernos azules, si no me equivoco, Alejandro, y después, escribe el Tratado Lógico-Filosófico, y después en los cuadernos azules niega todos los postulados de su primer trabajo, que además había logrado que sean aceptados por la comunidad académica. Wittgenstein escribe el Tratado Lógico-Filosófico, es un tratado de una fuerza importante, convence, digamos, se vuelve de una moneda de uso cotidiano, y él mismo posteriormente lo rechaza con violencia, como Nietzsche ahora, ¿no? Yo le decía a Alejandro que a mí me cuesta mucho identificar en los pensadores una primera etapa, una segunda etapa, porque yo creo que el pensamiento de alguna forma es lineal y se desarrolla, y lo que es posteriormente es parte de su pensamiento estaba incluido en su primera parte, pero lo cierto es que este no es el caso, ni en Nietzsche ni en Wittgenstein. Nietzsche, no hay una linealidad entre lo que pensaba antes y lo que piensa ahora. ¿Por qué sucede esto? No lo sabemos. Él no lo dice nunca. Yo aventuro que hay tres elementos, seguramente debe haber más, y hasta que Nietzsche no lo aclare, que difícilmente pase ahora, pero hasta que él no diga qué fue lo que pasó, es muy complejo entender qué fue lo que pasó. Yo los tres elementos que pondero para entender este cambio son: primero, Wagner; segundo, Demócrito; y tercero, lo que yo llamo la coherencia intelectual. Wagner, porque en función de lo que dijimos, me parece que ha quedado más o menos claro. Wagner para Nietzsche representaba un acontecimiento histórico en términos de mundialmente histórico, generaba una ruptura con la época. Para Nietzsche, en términos de lo que significaba Wagner, era los trágicos griegos, el coro ditirámbico y Wagner, y en el medio nada. O sea, Wagner representaba la ruptura de 2500 años de vacío, y por eso Wagner era la explosión, el renacimiento en términos fuertes, positivos, de una cultura que había sido abandonada y que era la única cultura además que podía justificar la existencia. Miren qué cosa pequeña, ¿no? Recuerden, solo como acontecimiento estético puede justificarse la vida y el mundo.
Para Nietzsche, lo que estaba por suceder con Wagner era ese acontecimiento estético que iba a justificar la vida y el mundo, no, ni más ni menos, en un mundo que ya no tenía sentido, que no había tenido sentido nunca, dice Nietzsche, nunca. Muerto Dios y muerta la tragedia y abandonados los mitos, el mundo durante todo el medioevo y lo que conocían de modernidad no había construido su propio justificativo, su propio sentido, y Wagner iba a hacer eso. O sea que Wagner era el acontecimiento mundial más grande que podía pasar, pasaba en la época de Nietzsche, y no solo que pasaba en la época de Nietzsche, sino que pasaba al lado de Nietzsche. Y Nietzsche era, además, el teórico, el filósofo, el pensador, que acompañaba y laureaba de pensamiento eso que estaba pasando. Porque lo que estaba pasando, dice Nietzsche, piensa Nietzsche, no era comprendido en su dimensión si uno no lo acompañaba con el marco teórico, el marco ideológico que explique y que le cuente a la gente por qué esto que estaba pasando era tan fundamental. El nacimiento de una nueva época para Nietzsche. Él lo quiere hacer con la cuarta intempestiva, es lo que trata de hacer. De hecho, Nietzsche, cuando pasa a Bayreuth, cuando está en el recital, le escribe una carta a su hermana donde le cuenta que ya no aguanta más el teatro, dice, no aguanto más una noche de esta tortura. Piensen, ¿no? Qué loco, Nietzsche esperó durante años ese acontecimiento que para él iba a fundar una nueva cultura, y cuando está en ese acontecimiento dice, me quiero ir, esto es insoportable. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo que ve Nietzsche en Bayreuth? Nietzsche en Bayreuth ve cómo todo lo que él creía que era Wagner y que era el público de Wagner, se caía a pedazos, ¿no? Wagner no era el revolucionario, me sale, pero no debe ser la palabra. Wagner no era la personificación de ese renacimiento cultural, porque cuando estaba sucediendo ese renacimiento cultural, o cuando debería haber estado sucediendo ese renacimiento cultural histórico mundial, Wagner estaba más preocupado en el dinero y en el cortesanismo y en las relaciones sociales que en la obra de arte en sí misma. Y los espectadores, dice Nietzsche, iban a la obra, se aburrían, estaban más preocupados en salchichas y en cerveza. Yo lo pongo porque es lo que dice él en una carta, más preocupados en salchichas y en cerveza que en lo que pasaba en el escenario. Entonces Nietzsche ve cómo todo lo que él creía que era, piense que Nietzsche esperó décadas esto, o sea, desde el nacimiento de la tragedia del 72, pero a Wagner lo conoce en el 68, y desde ese momento él va construyendo teóricamente, le dedica casi 10 años de construcción teórica al cuerpo wagneriano para luego darse cuenta que era toda una farsa. Y él lo vive como una farsa, él lo que ve es que todo lo que sucede es una farsa. Hay les leo un escrito de Nietzsche sobre ese momento, mostrando su pesar y su desilusión sobre lo que pasaba. Después de Bayreuth, Nietzsche escribe: entonces no solo se me hizo palpablemente claro lo indiferente e iluso del ideal Wagner. Vi sobre todo cómo incluso para los más allegados el ideal no era un asunto principal, sino que cosas totalmente distintas se consideraban como más importantes y eran recibidas con pasión. Hay que añadir la sociedad, digna de compasión, de los señores y las mujercitas del patronato. Estaban juntos todos los desocupados mamarrachos de Europa. Los desocupados mamarrachos son la realeza europea, ¿no? Que no trabajan y son unos mamarrachos para Nietzsche. Y cualquier príncipe iba y venía por la casa de Wagner como si se tratara de un deporte más. También es cierto, quiero decir, primero, eso es lo que él percibía de Bayreuth, ¿no? Que eso es lo que estaba pasando cuando el acontecimiento más fuerte de la historia estaba sucediendo. Esto pasaba en el medio del acontecimiento. Pero lo cierto es que Nietzsche también se siente muy destratado, muy dejado de lado, porque él cree que su escrito, su cuarta intempestiva, es el aporte más fuerte en términos conceptuales, ideológicos, sobre lo que pasa en Bayreuth. Y Wagner prácticamente en esos días, para decirlo coloquialmente, no le da bola. Prácticamente no habla con él, prefiere estar rodeándose de los reyes y los príncipes y los nobles, etc. Nietzsche es dejado de lado. Nietzsche era un sujeto también muy particular, no era un sujeto esencialmente sociable, era más bien
todo lo contrario, un sujeto más retraído, era muy inteligente por todo lo que dicen los que estaban a su alrededor en esa época, pero que no se daba socialmente con los demás. Entonces, en ese escenario, Nietzsche se sintió muy perjudicado y, los investigadores, los que trabajan sobre Nietzsche, creen que no le perdona a Nietzsche a Wagner que el destrato que él sintió en ese momento. Entonces, bueno, eso genera en Nietzsche una primera, que me parece que no hay que... hay unos comentarios ahí, perdón, así ya cerramos esto. La función de muchas expresiones artísticas es el entretenimiento, dice Faber. A veces muchos artistas crean un discurso bello, pero juegan mucho el ocio como paradigma en las artes. La ópera fue, guardando las proporciones, el reggaetón de la época. Bueno, fuerte, Faber, el comentario, ¿no? Perdón lo burdo de las comparaciones, me gusta la ópera, la zarzuela, el rock y la música popular. Está bien, si no... Eso también puede ser, digamos, a lo mejor habría que hacer un análisis como más pormenorizado sobre las implicancias. Uno, hoy me parece que es uno de los pecados que cometemos los contemporáneos y que cometen seguramente todas las épocas históricas, de hacer análisis de épocas pasadas y de elementos de épocas pasadas con las categorías que hemos construido hoy, ¿no? Cuando uno piensa en esas comparaciones que nos propone Faber, a lo mejor desde hoy sería descabellado, porque hoy identificamos a lo mejor la ópera con otra asimilación cultural, ni mejor ni peor, no es una cosa peyorativa, digo, con otra asimilación cultural que la música popular despierta. Yo soy sí un gran seguidor y admirador de la música popular y no tanto de la ópera, pero entiendo el comentario de Faber. Bien, entonces teníamos eso cerrando Beirut. Nietzsche siente, y lo digo la última vez, a lo mejor soy pesado, pero me parece importante demarcarlo. Para Nietzsche lo que pasa en Beirut es una bomba nuclear. Para Nietzsche Beirut desarma, destruye, deconstruye todo lo que él vino trabajando en los últimos tiempos. Hasta no hace mucho de Beirut, Nietzsche le escribía a un amigo una carta en la que decía: mis planes con los de Wagner están asociados por mucho tiempo. Nietzsche veía que su desarrollo filosófico estaba inevitablemente asociado a Wagner y al renacimiento que Wagner proponía. Y Nietzsche cuando ve Beirut siente una desilusión no solo con Wagner, sino quizás superiormente contra sí mismo y contra lo que él había creído durante tanto tiempo. ¿No? Es como esperar durante mucho tiempo, cualquiera de nosotros, un acontecimiento que creemos que lo vamos a vivir como si fuera el renacimiento de cierta época o de cierto... Ya a lo mejor después vamos a tener tiempo para tratar un concepto de acontecimiento de Alain Badiou, que es un filósofo francés muy interesante, contemporáneo, y él habla del acontecimiento justamente como ¿no? Como un emergente que genera una disrupción inevitable. La palabra que él usa no es inevitable, pero es una disrupción explosiva en una época histórica que genera un nuevo paradigma. No en términos de Thomas Kuhn, de paradigma, sino de un paradigma más en términos de... Yo creo que Alain Badiou lo piensa más en términos políticos, pero para Nietzsche esto, digamos, Beirut era un acontecimiento que iba a marcar un antes y un después en la historia. Y después está en Beirut y lo que ve es un mamarracho. Mamarrachos por todos lados y desilusión por todos lados y algo que con él no puede. De hecho, después él lo dice, yo no sé si lo he puesto en la cita, pero él dice después que después de Beirut se tiene que retirar a unos bosques a sufrir, básicamente. No sufrir, pero dice... Bueno, no la encuentro, no importa. Bueno, pero se tiene que ir a regocijarse con su dolor, a hacerse amigo de su dolor por todo el desamor que siente en Beirut, ¿no? Eso por una parte. Hay 3 puntos, como les dije, que veo que sirven para justificar este cambio. El primero es esta ruptura, que no es solo Wagner, sino que es una ruptura con él mismo. El segundo es Demócrito. ¿Por qué Demócrito? Demócrito es un filósofo presocrático conocido, en realidad no es presocrático, es contemporáneo de Sócrates, pero se lo conoce como presocrático porque trabajaba en su filosofía temas de la naturaleza, la physis, que llamaban los griegos, y los presocráticos trabajaban sobre la physis. Después con Sócrates se empieza a trabajar ética, política, una cuestión más social, si se quiere, de un corte un poco más social.
social en términos sociológicos, más de convivencia de ser humano con ser humano, y Demócrito trabajaba sobre Fisis. Y Nietzsche en el 75, en 1875, en sus apuntes personales, empieza cada vez más a notarse la presencia de la lectura de Demócrito. No de Demócrito, porque en realidad Demócrito ha llegado muy poco a nosotros, pero sí de los postulados democritianos que para Nietzsche empezaron a ser fuertes. ¿Quién era Demócrito? Muy brevemente, como les dije, piensen que se lo trabaja como presocrático, pero él nace en el año 460 a.C. y muere en el 370, a los 90 años, y Sócrates nació en el 470 y murió en el 399. O sea que fueron esencialmente contemporáneos. Y más que un filósofo, en esa época los presocráticos y los filósofos griegos, la filosofía y lo que nosotros llamamos como física estaban muy unidas, ¿no? Ustedes piensen que la filosofía nace, como les contaba hace un tiempo, en un momento muy particular, que es con Tales en Mileto, y que en ese momento particular lo que hace Tales es dejar de buscar respuestas de corte mítico a preguntas de corte existenciales. Entonces Tales se preguntó, ¿cuál es la materia que compone todas las demás materias? Si yo divido toda la materia que hay, ¿qué es lo que voy a encontrar que no va a poder ser divisible? ¿Qué hay en el fondo de las cosas? Pero no qué hay en términos de el espíritu de Dios, o la voluntad de Dios, o Zeus, o etcétera, sino qué materia hay que construye las demás materias del universo. Tales en ese momento contesta que es el agua, y ahí inicia la nueva etapa, la etapa de la filosofía. Bueno, Demócrito fue conocido, no trabajó, como les decía, no trabajó perspectivas ético y políticas, sino que trabajó esencialmente física, lo que hoy diríamos que es física. Y él decía que lo único que existe en la naturaleza era átomos y vacío. Y no existía nada más. No existían, no necesitamos dioses, no necesitamos alma, no necesitamos intelecto. El intelecto, las almas, eran parte de configuraciones, de diferentes configuraciones de átomos y de vacío, porque todo lo que había era átomos y vacío. Demócrito es muy loco, porque Demócrito, el padre de Demócrito, vivía en Atenas. Ustedes saben que en esa época Jerjes I hace una invasión hacia lo que es la Grecia antigua, se da la batalla, se dan las guerras médicas, están los persas peleando, los atenienses peleando, y el padre de Demócrito recibe a Jerjes en su casa, lo hospeda, y cuando Jerjes se va, deja en su casa como un séquito de magos, de consejeros del dios. Él se consideraba a sí mismo un dios vivo, y Demócrito aprende muchas artes de ellos. Después, cuando su padre muere, Demócrito, con el dinero con lo que le deja a su padre, decide viaja a Egipto y se vuelve un itinerante. Y en toda su construcción, su filosofía termina deviniendo en que en el universo solo existen átomos y vacío. Y al eliminar todas las consideraciones de corte mítico en cualquier explicación, es considerado uno de los primeros filósofos, uno de los primeros científicos de la historia. Nietzsche lo toma a Demócrito como el primer científico. Entonces, en ese punto, Nietzsche, acercándose a Demócrito, entiendo yo, o es una hipótesis que por lo menos se plantea acá, tiene un acercamiento un poco más... porque ¿cuál era el problema en realidad con Nietzsche, ¿no? Y con la ciencia y con el mito trágico? Él creía, él ensalzaba, él divinizaba, al igual que Heidegger después, el pensamiento presocrático de los griegos. Él creía que había una relación más originaria con las cosas y con la naturaleza en los presocráticos y en la filosofía presocrática que en la actual filosofía. Entonces, quizás, por eso también rescataba tanto a Heráclito y rescataba a otros pensadores de esa época. Entonces, quizás, a partir de encontrarse con un pensador que es ya en el siglo V a.C., un científico puro y duro, le permite a Nietzsche encontrar una relación, un acceso a ciertas verdades originarias a partir de pensadores que él creía que se acercaban más adecuadamente a la verdad del mundo, ¿no? Sin tener que recurrir a elementos como ni Dionisio, ni la voluntad de Schopenhauer, ni cosas que él después va a llamar, él se va a referir después como meras ilusiones, ¿no? Y ahí, con Demócrito, además, a partir del conocimiento y del acercamiento con Demócrito, Nietzsche toma una perspectiva nueva de Sócrates.
Y siempre lo critica Sócrates, ¿no? Nietzsche con Sócrates se lleva bastante mal. Antes lo criticaba por ser un pensador que había inaugurado el racionalismo, ¿no? El padre del racionalismo, el padre de la bestia, el, el padre de la ciencia, el padre del pensamiento que nos muestra un mundo silogístico, un puro silogismo. Nietzsche, después de esto, de este acercamiento con Demócrito, Nietzsche dice Sócrates fue un tibio. Sócrates no se animó a avanzar con la duda más allá de meras especulaciones míticas, ¿no? Le va a cuestionar a Sócrates que fue el asesino de la ciencia. Él, justamente Sócrates, que había sido a quien Nietzsche identificaba como el enemigo de todo lo que él creía. Así, si antes Sócrates, esto dice el apunte, ¿no? Si antes a Sócrates le oponía el coro de sátiros y a Dionisio, o sea, por un lado Dionisio y el coro, y por otro lado Sócrates como enemigos, ahora la oposición de Sócrates será Demócrito, el primer científico de la historia. Ya no va a hacer falta ninguna explicación religiosa, todo Dios, todo daimon, todo nous, que significa pensamiento, buscará y va a buscar explicaciones únicamente científicas. Antes Nietzsche no quería nada más que música y ahora en realidad a partir de Humano demasiado humano quiere cada vez un poco más de ciencia, ¿no? Demócrito me parece importante traer a este punto porque vuelve más coyuntural la discusión de Nietzsche que tenía consigo mismo en ese momento. Nietzsche nunca lo nombra mucho a Demócrito en sus escritos, en Humano demasiado humano muy al pasar, pero ustedes saben que Nietzsche tiene, hay tres cuerpos de lugares de escritos de Nietzsche por los que nosotros podemos llegar a su pensamiento, y los tres son muy vastos. El primero son sus libros, que debe ser quizás el más importante, porque es lo que él decide contarle al mundo. Piensen que cada libro que Nietzsche publica lo publica él con su propio dinero, entonces cada avance que él va haciendo con sus libros es una cosa pesada para él. Piensa mucho, revisa mucho sus escritos, etc. Por una parte sus libros, por otra parte sus cartas. Él escribía constantemente cartas a diario, cantidades a todo el mundo, contestaba cartas, escribía. En esa época muchos escribía, pero él sobre todo a sus amigos le escribía a diario, a sus hermanos le escribía a diario, a su madre le escribía a diario. Cuando está con Luz Salomé le escribe a Luz Salomé casi a diario. Cuando él se vuelve loco, en el 89, Nietzsche escribe, en un día escribe hasta 15 cartas. Es un escritor epistolar muy prolífero. Muchas de esas cartas por suerte se guardaron. Hay que decir también que gran parte del trabajo de recopilar todas estas cartas fue de la hermana, de una hermana nefasta que tuvo Nietzsche, pero finalmente fue la que armó el archivo Nietzsche y fue la que recuperó sus cartas. Destruyó muchas también. Las cartas en las que el pensamiento nietzscheano se alejaba de lo que ella quería fueron destruidas. Hay muchas cosas que hemos perdido, pero las que tenemos las tenemos también por ella. Y en tercer punto, Nietzsche era un escritor de diarios permanente. Uno hoy le diría diarios. Yo creo que Nietzsche no lo escribía como diario, sino que era su registro de pensamientos, en el cual iba apuntando todas las ideas que luego iban a ser eran los gérmenes de su libro. Entonces piensen que la vida de Nietzsche era una vida de mucha escritura y de mucho pensamiento. Nietzsche se levantaba, él casi no leía aparte. Imagine que en esa época, bueno, ni hablar de la televisión, ni hablar de radio, Nietzsche vivía viajando, vivía en pensiones, prácticamente no leía, y además cuando leía siempre lo mismo, un par de libros que tenía, él los llevaba en un baúl famoso, y en ese baúl tenía sus libros, tenía La voluntad de Schopenhauer, tenía el libro de Lange, tenía algunas cosas de David Strauss, etc. Pero no leía cosas variadas. Entonces era un tipo que se levantaba y su vida era como más o menos, era de mucha caminata. Cuando él se sentía bien, cuando él estaba bien de salud, caminaba hasta 6 o 7 horas por día. Nietzsche además tiene una frase muy linda que dice que todas las ideas que a él se le ocurrieron, que valieron la pena, se le ocurrieron siempre cuando estaba en movimiento. Se le ocurrieron siempre caminando. Entonces él caminaba y escribía, caminaba y escribía. Y hay muchos diarios de él que son diarios situados específicamente en tal lugar y ahí desarrolla las ideas. De hecho, cuando veamos en la próxima reunión Aurora, que es el libro que sigue, es un libro maravilloso, Aurora, él también lo escribe prácticamente todo empieza el libro él contando dónde escribe Aurora, en las piedras que ve y cómo él estaba sentado en esas piedras y cómo casi él les dice, ya lo vamos a ver bien en la reunión que viene, pero no quiero mentir, pero dice, el mar me trajo todas las ideas de este libro,
porque estaba en las costas, etcétera, una cosa muy... Bueno, pero esa era la forma en la que él vivía y pensaba, ¿no? Además, Nietzsche estaba eh, en Eco Homo, él dice que lo peor que puede hacer un hombre es levantarse y leer, ¿no? Imagínense si hubiera habido televisión y radio, etcétera, pero lo peor que puede hacer un hombre es levantarse y con la claridad que uno tiene cuando se levanta y con el pensamiento fresco y con las luces frescas, lo que no tiene que hacer es contaminar sus ideas con ideas de otro. Nietzsche lo que no quería era que las ideas que él desarrollara sean ideas impuestas por cualquier otro pensador. Por eso leía poco y por eso leía siempre lo mismo. Porque no quería eso, no quería bueno, hay un escritor, Cortázar, creo que un escritor argentino maravilloso. Yo no sé si no es el mejor, va a ser muy fuerte, pero sí el que a mí más me gusta, que decía eso, ¿no? Cuando él estaba escribiendo en procesos de escritura no quería leer nada porque no quería que se filtrara en lo que él quería escribir algún plagio sin querer, ¿no? Alguna relación con otro pensador que influyera en sus propios libros. Pero bueno, por eso Demócrito entonces, ¿no? Y tercero, como tercer paradigma, me parece es importante rescatar algo que para mí Nietzsche se da cuenta después del nacimiento de la tragedia y sobre todo después de Wagner, que es que cuando el mito cuando una época histórica toma un mito, mejor dicho, cuando una época histórica puede conseguir respuestas a ciertas preguntas y esas respuestas no necesitan de las hipótesis míticas que teníamos hasta ese momento para justificar esas cosas, el mito pierde valor de verdad y queda vigente solo como valor estético. Pero Nietzsche, el valor estético, en este punto, cuando ya no tiene valor de verdad, no le interesa. Porque ¿cuál es el problema que tiene Nietzsche antes? Como no hay ningún valor de verdad, como el valor de verdad, acuérdense sobre verdad y mentira en selectivo extramoral, como la verdad es un invento y nada es verdadero o falso, sino que eso es una cosa que el hombre le pone a la realidad, es una característica humana, lo verdadero y lo falso, como no hay valor de verdad y como Dios no existe, si yo no tengo forma de justificar el mundo, la única forma, como yo soy un artista, él se creía un artista, es justificarlo estéticamente. Pero no porque la forma estética de justificar el mundo y la existencia sea mejor o peor que las otras. Es la única posible. La verdad no existe, es una construcción, Dios no existe porque murió. Entonces yo no o yo declaro el nihilismo radical y que ya no hay forma de justificar nada y nada tiene sentido, o declaro en cambio que lo único que tiene sentido es que lo que estéticamente se construye, ¿no? Si el mundo no tiene sentido y Dios no existe, por lo menos que ese mundo cree obras de artes maravillosas, cree obras musicales maravillosas, cree un cuerpo cultural maravilloso, porque solo de esa forma este mundo sin sentido adquiere sentido. En este Nietzsche, en el Nietzsche más científico, el mundo ya empieza a tener un sentido desde otra forma, porque la ciencia nos está dando respuestas que antes no existían, para Nietzsche. Entonces, si yo empiezo a tener un cuerpo de verdades que empiezan a no necesitar que empiezan eso, no necesitan ningún mito para ser tomadas como verdades y ser patentemente verdades, entonces todos los mitos que yo tenía porque no tenía verdades pierden valor, ¿no? Y el conocimiento que yo tengo ahora ya no es más compatible con ese tipo de mitos. Entonces, ¿qué pasa con el mito? El mito se desinfla. ¿Deja de tener sentido? No, pero no tiene sentido como justificador del mundo. Tiene sentido como elemento estético. Eso es lo que le pasa a Nietzsche, para Nietzsche, al cristianismo. El cristianismo deja de tener sentido como justificador y empieza a tener sentido solamente estéticamente. ¿Qué pasa con el mito griego? Empieza a ser caduco, dice Nietzsche, para nosotros. Ya no tiene más la potencia que él le había asignado en otras obras. Los mitos pierden la fuerza transformadora y a la vez el arte, que es el único elemento capaz de generar mitos, se había vulgarizado, ¿no? De todas formas, Nietzsche, después de Bayreuth, ve cómo empieza a considerar cómo todo lo que él creía que rodeaba a la construcción del mito y a la justificación mítica de la realidad, a la justificación artística de la realidad, se termina vulgarizando y ya empieza a ser parte todo de, de esta maquinaria que Nietzsche ve cada vez más. Ahí hay
sería demasiado tendencioso decir que hay un acercamiento o un punto de comunión entre Nietzsche y Marx, pero es cierto que, así como Marx desarrolla la teoría de cómo estructura y superestructura se van determinando y cómo va caracterizando las condiciones estructurales en términos ponderativamente superiores o más determinantes que las superestructurales, Nietzsche ve también que esta forma industrial de avanzar del capitalismo, él llamaba el economicismo, termina volviendo a los sujetos cada vez más, él no lo dice como mercancía, pero sí como consumidores, ¿no? Entonces el artista deja de ser un artista, un constructor de mitos y empieza a ser un comerciante del arte. Y el espectador deja de ser un sujeto parte de la construcción mítica y empieza a ser un consumidor de arte, ¿no? Y el arte empieza a ser un elemento más ligado a lo que hoy conocemos como el capitalismo, digamos, a la oferta y a la demanda, al economicismo, y deja de estar ligado a lo religioso. Que recuerden que para Nietzsche la religión hasta ese momento no es una mala palabra, es una palabra que tiene acepciones positivas y acepciones negativas. Pero que, bueno, en ese punto él se encuentra, ¿no? Ahí yo escribo una frase también medio tendenciosa que dice, así como antes de Bayreuth, podríamos atribuirle a Nietzsche la frase, parafraseando a Heidegger, solo el mito podrá salvarnos. Luego de Bayreuth dirá, ya ni el mito podrá salvarnos. O mejor dicho, solo la ciencia podrá salvarnos. Ustedes saben que, un pequeño paréntesis, siempre el paréntesis de Heidegger que yo hago, Heidegger cuando él tuvo mucho, Heidegger fue afiliado al nacionalsocialismo, al nazismo desde el 33 hasta que el nacionalsocialismo cae. Él siempre pagó la cuota a punto, fue un afiliado nazi muy, muy correcto. Siempre se le cuestionó. Heidegger no era antisemita, de hecho defendió a muchos judíos desde su cátedra. Él fue rector también de la universidad en pleno nacionalsocialismo y se negó a colgar el cartel judío. Por ejemplo, ustedes saben que en la universidad se colgaba el cartel judío cuando ingresaba a la universidad, donde decía en esta universidad no pueden ingresar judíos. Es el famoso cartel judío. Heidegger se niega a hacerlo. Él sostiene docentes judíos en las cátedras donde él era rector, pero también es cierto que fue afiliado al nazismo durante todo el proceso del nazismo. Y escribe hay un escrito de Heidegger que es maravilloso. Todos los escritos de Heidegger son maravillosos, pero hay uno particularmente que se llama el discurso inaugural, que es cuando él inaugura su rectorado, y ese discurso es un discurso estructuralmente nazi, ¿no? Uno cuando lo lee, cuando conoce la historia, sabe cuándo lo leyó y las palabras que cambia, se da cuenta que es un discurso escrito esencialmente, un mensaje esencialmente a los nazis. Él cierra el discurso cambiando una frase de Platón. Platón tenía una frase que decía, todo lo grande crece en medio de la tormenta. Es de un libro de Platón. Y Heidegger cierra ese discurso diciendo, todo lo grande crece en medio de la tempestad. Y tempestad, no, miento. Platón decía, todo lo grande crece en medio de la tempestad. Y Heidegger cambia esa frase y dice, todo lo grande crece en medio de la tormenta. Y en realidad estaban las SS en ese momento, las camisas pardas, que una de las palabras de SS es storm, algo, es tormenta, y es un mensaje directo hacia esa fuerza. Lo que quiero decir es que Heidegger era un nazi probablemente, no era un antisemita, pero sí era un nazi, y él antes de morir le da una entrevista a un diario alemán que se llama Der Spiegel, que está todavía, y le da esa entrevista y él acepta contestar todas las preguntas. Él nunca había hablado más después del nazismo. Todo el mundo cuestionaba su afiliación al nazismo. Heidegger nunca más da una entrevista hablando de eso. Él muere en el 76, o sea que hace poco. Y él da esta entrevista con la condición de que se publique después de que muera. Creo que ya se los conté en alguna otra reunión. Y cuando muere Heidegger el 25 de mayo del 76, 2 o 3 días después se publica esta entrevista y él tiene una frase en esa entrevista donde aclara toda la cuestión del nazismo, que no viene al caso, pero en esa entrevista tiene una frase que dice, él tiene una discusión con la técnica, ¿no? Y él cree que la humanidad está avanzando hacia un punto en el cual no va a quedar más que puras relaciones técnicas y el hombre va a desaparecer, no porque muera, sino porque se va a convertir en parte de una maquinaria sin alma, no humana,
Y el hombre va a ser parte de esa maquinaria perdiendo lo de humano que tiene el hombre, ¿no? Entonces el hombre va a dejar de ser humano para empezar a ser otra cosa, para ser un pedazo de una máquina, aunque siga respirando. Y él dice en ese momento que, que sí, el entrevistador le pregunta si hay alguna forma de salvarnos y él dice solo un Dios podrá salvarnos. Una frase muy famosa porque se lo asocia a Heidegger con una cierta idea de teología y en realidad Heidegger lo dice casi como diciendo ya estamos perdidos, digamos. Porque Dios no existe, para Heidegger el Dios, ese Dios no existe. Entonces cuando él dice solo un Dios podrá salvarnos, es como que un ateo diga solo un Dios puede salvarnos, no hay forma de salvarnos. Por eso digo, haciendo el paréntesis heideggeriano de la noche, ya algún día tendríamos que hacer una reunión hablando de Heidegger, que es un pensador bien interesante. Bueno, nos queda un ratito, vamos a entrar muy rápido en Humano Demasiado Humano, vamos a saltar las dos partes que yo preparé antes. Sepan que que Nietzsche tiene... Hay dos momentos en los cuales Nietzsche se refiere a sus obras pasadas, ¿no? Uno es en Ecce Homo, que como les dije es una autobiografía de él mismo, donde hace una reseña de cada uno de sus libros, y ahí hace una reseña naturalmente de Humano Demasiado Humano, y después un segundo momento que esto es en 1888. Y en 1886 Nietzsche decide hacerle a todos sus libros anteriores un prólogo. ¿Por qué decide hacer eso? Primero porque su pensamiento, él lo que buscaba mostrar una suerte de unidad entre su obra. Nietzsche es un pensador, yo no sé si han tenido oportunidad de revisar Humano Demasiado Humano, pero los que lo hicieron van a ver que Nietzsche es un pensador que abarca muchos temas muy diversos y cada uno de esos temas, a algunos les dedica un poco más y a otros les dedica un poco menos, pero no ahonda en cada uno de los temas, ¿no? Humano Demasiado Humano es un libro de aforismos que tiene 9 partes y de esas 9 partes todas están escritas en aforismos, las últimas partes, aforismos todos muy cortos. La primera parte desarma los compuestos de los postulados metafísicos, la segunda parte ataca la moral como construcción, la tercera parte habla de la religión, la cuarta parte de los artistas, y las próximas partes son una suerte de popurrí. Hay una parte de las mujeres y los niños, que en realidad en términos filosóficos tiene... Nietzsche era un sujeto en este punto muy polémico, de una misoginia muy marcada, muy espantosa, un tipo muy... Nietzsche no tenía nada, entiendo yo, ¿no? Seguramente a lo mejor alguien puede leerlo y creer que alguien con ese tipo de cabeza sí tenía cosas para decirnos. Yo creo que Nietzsche no tiene nada para decirnos sobre la mujer, sobre la forma, sobre ciertos capítulos que él avanza. Me parece que lo bueno de Nietzsche está en otro lado. Nietzsche además también todas las cosas importantes las ponía al principio en todas sus obras, para él, salvo en El Nacimiento de la Tragedia, porque es una obra lineal, o sea que empieza, tiene un desarrollo y termina. Las demás obras, como son un popurrí de ideas, las más importantes siempre van al principio y las menos importantes van al final. Cuando lean Humano Demasiado Humano van a ver que los primeros aforismos son largos y son más o menos justificados teóricamente, y los últimos aforismos son muy cortitos, algunas cosas muy descabelladas, muy como agarrar de los pelos. Entonces, yo sí creo que los primeros cuatro capítulos son interesantes para leer y dicen cosas, pero además son los 4 capítulos donde rompe con todo su pasado. Y los últimos capítulos me parece que hay que leerlos más distendidamente, ¿no? Mi intención es que, bueno, ya he hablado mucho, pero mi intención era que a partir de ahora, a partir de Humano Demasiado Humano y de ahora en adelante, leamos un poco más a Nietzsche, porque me parece que El Nacimiento de la Tragedia es un libro que puede comentarse en términos de una historia y de contar cómo empieza y qué va al medio y cómo termina, porque es un libro escrito de esa forma. Tiene postulados que permiten y que son necesarios porque se van encadenando uno con el otro, pero también es cierto que cuando uno hace eso, lo que hace es contar la versión que uno tiene de ese libro de Nietzsche, ¿no? Y me parece que lo importante es ir un poco más a Nietzsche y leer un poco más de cosas de él para que entre todos veamos y discutamos qué es lo que él nos está comentando. Pero bueno, ya he armado también la clase como muy larga para que ahora nos dé bien el tiempo. Así que la parte de cómo que yo había preparado para leer sobre
lo que él dice de sí mismo, porque es muy loco, ¿no? Ustedes piensen que tenemos ahora dos oportunidades en el medio. Nietzsche escribe un libro en el 78, lo prologa en el 86 y hace un resumen en el 88. Y todo, la propuesta de la forma de tratarlo era, vamos del 88, veamos qué es lo que el último Nietzsche dice del libro, bajemos al 86, veamos qué es lo que el Nietzsche del medio, por ponerle un nombre, dice de su propio libro, y después vayamos al libro. En el 88, en términos generales, en Eco Homo, Nietzsche habla de... Hace una referencia muy evidente a lo que él llama después las tres transformaciones, ¿no? Nietzsche, es un párrafo que también quería leer de Zaratustra. Pero bueno, Nietzsche empieza la referencia de su propio libro diciendo, humano demasiado humano es el monumento de una crisis, ¿no? Él reconoce, también más vale porque todo el mundo lo reconoce, porque aparte generó una crisis, dice de sí mismo que es un libro para espíritus libres. Casi cada una de sus frases expresa una victoria. Con él me liberé de lo que no pertenece a mi naturaleza. No pertenece a ella el idealismo. El título dice, donde vosotros veis cosas ideales, yo veo cosas humanas, demasiado humanas. Y se refiere al espíritu libre como el espíritu que vuelve a tomar posesión de sí. Ustedes sepan que esto lo escribe, como les dije, en el 88, y Nietzsche en el 85 escribe Así hablaba Zaratustra, que es la obra máxima del cuerpo teórico nietzscheano, el libro quizás más lindo también de él, el libro más consistente para adentro, y el que tiene las ideas más ideas nietzscheanas. Los que no conocen mucho Nietzsche, y cuando les hablan de Nietzsche, deben tener un par de ideas que le vienen a la mente. El superhombre, el eterno retorno, ¿no? La voluntad de poder, ciertos elementos que son los comunes en el que uno cree en el pensamiento nietzscheano. Bueno, todos ellos están en Zaratustra. Los desarrolla Zaratustra metafóricamente. Zaratustra saben que es un libro metafórico y Nietzsche mismo ve a este libro como una parte de tres transformaciones. El primer capítulo de Zaratustra tiene un prólogo donde Zaratustra lo primero que cuenta es que se fue a una montaña, vivió 10 años en una montaña como ermitaño, con su serpiente y con su águila, y con el sol, y después de 10 años se llena de sabiduría y baja a contarle al mundo lo que él descubrió. O sea, la verdad que le viene a traer al mundo. La verdad son básicamente dos verdades. La primera es que Dios ha muerto, y la segunda es que a causa de la muerte de Dios se habilita la posibilidad del nacimiento del superhombre, ¿no? Y el primer capítulo de Nietzsche, él habla de tres transformaciones que tiene el espíritu humano, que les pido que me dejen leérselas porque me parece interesante para entender, quizás en sacrificio de leer alguna frase del propio libro de Humano demasiado humano, pero me parece que esto nos va a servir no solo para este libro y para esta transformación de la que habla Nietzsche, sino para los demás, ¿no? Así que se las leo rapidito. Es la primera parte de los discursos de Zaratustra de las tres transformaciones. Y dice así: tres transformaciones del espíritu les menciono. Cómo el espíritu se convierte en camello, y el camello en león, y el león por fin en niño, ¿no? Hay muchas cosas, bueno, no lo voy a leer todo porque va a ser muy largo y nos va a llevar mucho tiempo. Pero, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? Dice, al principio el espíritu es un camello. Todos nosotros, nuestro espíritu empieza siendo el espíritu de un camello. ¿Y qué es el espíritu de un camello? Un espíritu de carga, dice Nietzsche, ¿no? Con todas estas cosas, él hace una enumeración de todas las cosas que carga el espíritu del camello. Por ejemplo, héroes, la propia tontería. ¿O acaso es, dice, la cosa más pesada, apartarnos de nuestra causa cuando ella celebra su victoria, subir a altas montañas para tentar al tentador? ¿O acaso es alimentarse de las bellotas y de la hierba del conocimiento? Escuchen, alimentarse de las bellotas y de la hierba del conocimiento y sufrir hambre en el alma por amor a la verdad, como de las cosas más pesadas. ¿O acaso es sumergirse en agua sucia cuando ella es agua de la verdad y no apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos? ¿O acaso es amar a quienes nos desprecian y tender la mano al fantasma cuando quiere causarnos miedo, ¿no? Con todas estas cosas, las más pesadas de todas, carga el espíritu de carga.
Semejante al camello que corre al desierto con su carga, así corre él a su desierto. Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. El león se transforma aquí en espíritu. En león se transforma aquí el espíritu. Quiere conquistar su libertad, como se conquista una presa, y ser señor de su propio desierto. Aquí busca a su último señor. Quiere convertirse en enemigo. Aquí busca a su último señor. Quiere convertirse en enemigo de él y de su último dios. Con el gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria. ¿Quién es el gran dragón? Al que el espíritu no quiere seguir llamando señor ni dios. Tú debes, se llama el gran dragón. Tú debes, ¿no? Tú debes, el deber. Pero el espíritu del león dice yo quiero. Tú debes, el espíritu del dragón le cierra el paso, brilla como el oro. Es un animal escamoso y en cada una de sus escamas brilla áureamente el tú debes. Valores milenarios brillan en esas escamas. Valores milenarios, piensen en la perspectiva de Schopenhauer, ¿no? Cómo el verdadero educador libera al educado de todas las cadenas, de todo lo que debe ser según la sociedad, ¿no? Valores milenarios brillan en las escamas, el catolicismo, la religión, la moral, etc. Y el más poderoso de todos los dragones habla así: todos los valores de las cosas brillan en mí. Todos los valores han sido ya creados, y yo soy todos los valores creados. En verdad, no debe seguir habiendo ningún yo quiero. Así habla el dragón, ¿no? Todo esto fue cita del dragón. Hermanos míos, dice Zaratustra, ¿para qué se precisa que haya el león en el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia de carga, que renuncia a todo y es respetuosa? La bestia de carga es además el católico, ¿no? El sumiso, el que acepta lo que le dicen, el que acepta el tú debes. La bestia de carga le dicen tú debes y él agarra esa carga y se la lleva al desierto. Crear valores nuevos, tampoco el león aún es capaz de hacerlo. Mas crearse libertad para un nuevo crear, eso sí es capaz de hacerlo el poder del león. El león no puede crear nuevos valores, pero puede crear el espacio para que esos valores nazcan. Es la tercera transformación. Crearse libertad y aún no santo incluso frente al deber. Para ello, hermanos míos, es preciso el león. Tomarse el derecho de nuevos valores. Ese es el tomar más horrible para un espíritu de carga y respetuoso. En verdad, eso es para él robar y cosa propia de un animal de rapiña. En otro tiempo el espíritu amó el tú debes. En otro tiempo el espíritu amó el tú debes, como la cosa más santa. Ahora tiene que encontrar ilusión y capricho incluso en lo más santo, de modo que robe el quedar libre de su amor. Para ese robo se precisa el león. Pero decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? Y esto es central porque lo que viene ahora es muy cortito, es la justificación que Nietzsche, el lugar a donde Nietzsche quiere llegar después de toda la deconstrucción de los valores morales que él cree que son debilitantes para el hombre, ¿no? ¿Qué es capaz de hacer el niño que ni el león puede hacer? Se pregunta. ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño y olvido. Un nuevo comienzo, un juego. Juego como creación de valores, para juego y todo lo que implique juego, ¿no? Capricho, construir leyes, inventar desde la nada. Después Nietzsche lo desarrolla. Una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego de crear se precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad. El retirado del mundo conquista ahora su mundo. 3 transformaciones del espíritu les he mencionado. Cómo el espíritu se convirtió en camello, y el camello en león, y el león por fin en niño. Así habló Zaratustra y entonces residía en la ciudad que es llamada la vaca multicolor. Así abre Nietzsche en la primera parte de Zaratustra, después de contar la bajada de Zaratustra de la montaña. Y en esas 3 transformaciones, y en esa disputa con el dragón metafórico, ¿no? Con el tú debes, Nietzsche sitúa a este libro, a Humano demasiado humano, en el segundo lugar. O sea, Humano demasiado humano es la salida del camello y la conversión del dragón. En Humano demasiado humano todavía no hay un santo decir sí, una creación de nuevos valores, pero sí hay una disputa con el tú debes que le implica el dragón, ¿no?
con todos los tú debes que él venía cargando de la academia, de Wagner, de los mitos artísticos, de su madre, digo, con todos los debes que él tenía, en este momento Nietzsche se va al desierto y construye este santo de decir, el santo de decir, si no, esta disputa del león contra el dragón del tú debes. Acá Nietzsche se revela y toma su propio, para decirlo metafóricamente, no toma como su destino en sus manos. Ya no va a ser lo que quieren que sea, ni Wagner, ni la academia, etcétera, sino que va a construir, va a destruir. Este es un libro destructivo. Nietzsche acá no propone nada. Yo, que soy un defensor de creer que Nietzsche no es nihilista, esto es, que no es un filósofo del nadismo, que finalmente él no concluye en que nada tiene sentido y que vale lo mismo cualquier cosa. En esta época de su vida es un pensador que no es propositivo. Es un pensador que ahora, en este libro y en Aurora, que es la parte más martillesca de Nietzsche, él construye destrucciones, ¿no? Va atacando todos los mitos y todas las hipótesis que se tenían como válidas y las va desmenuzando, las va analizando químicamente, empieza diciendo en Humano demasiado humano, hasta que las desarma, ¿no? Y las muestra como lo que son. ¿Qué es lo que son estas cosas? Todas estas verdades metafísicas, toda la moral, etcétera. Lo que son en realidad es una construcción humana, producto de una evolución necesaria en su momento, pero ahora inservible, y en este momento actual, meras ilusiones que nos dan a nosotros un respaldo para creer que la vida está justificada, cuando en realidad, si uno avanza sobre esas ideas, se da cuenta que no es cierto que la vida esté justificada por estas verdades metafísicas, ¿no? En el prólogo del 86, Nietzsche está bueno para leerlo, es cortito, no lo vamos a leer ahora, pero es cortito, y él lo que cuenta es que le dedica este libro a los espíritus libres, y que en realidad espíritus libres no existen. Porque el espíritu libre, ¿qué es? El espíritu libre es el mismo, pero no es todavía el superhombre, ¿no? Ustedes piensen que el espíritu libre es el león, y el superhombre es el niño, ¿no? ¿Por qué es el niño el superhombre? Porque el niño tiene el santo decir, sí, es el creador. El superhombre para Nietzsche no es el guaso, no es el tipo, no es la persona, no es el pensador que destruye los valores morales. El superhombre para Nietzsche es aquel que puede crearse valores morales para sí mismo, los que él quiera. Ese es el santo decir sí. No es el yo debo, sino es el yo quiero, pero es el yo quiero por sobre todo. Nietzsche, más adelante en su filosofía y sobre todo en Zaratustra, va a contar que... Va a decir que... en el Zaratustra, Nietzsche un poco más adelante, lo que va a decir es que justamente va a plantear con fuerza la idea de que el yo quiero es un valor fundamental por sobre todas las cosas. Y ese yo quiero puede contener casi cualquier cosa. El superhombre es un puro querer. No es un cero deber y es un puro querer, ¿no? Por eso, en realidad, los espíritus libres no son todavía el superhombre, son el camino hacia el superhombre. Nietzsche, él a sí mismo, aparte, se consideraba no como el superhombre es una cosa real para Nietzsche, ¿no? No es una metáfora, es una instancia de la evolución. O sea, el hombre, si evoluciona como debe evolucionar para Nietzsche, va a convertirse finalmente en un superhombre, ¿no? En términos físicos, en términos mentales, en términos valorativos, va a convertirse realmente en un superhombre. Y no es ahora no es el espíritu libre. Nietzsche se consideraba a sí mismo como un espíritu libre, más no aún como un superhombre. El espíritu libre es el paso previo, es el puente hacia el superhombre. Y Nietzsche después en el Zaratustra también dice que el superhombre va a ver al ser humano, va a ver a los hombres de hoy, por ejemplo a nosotros, de la misma forma, con la misma risa burlona, dice Nietzsche, con la que nosotros vemos a los monos. Entonces la relación entre el hombre actual y los monos es la misma relación, la misma distancia que va a haber entre el superhombre y el hombre. Vamos a ser solamente monos, una risa burda para el superhombre. Pero bueno, en este libro de nuevo está el león, no está el superhombre, no está el niño, ¿no? Está solamente el león. Bien, y para ir cerrando con la invitación para que se lea Humano demasiado humano, me parece que está.
yo había hecho un resumen de algunos párrafos que quería leer literalmente de Nietzsche, porque me parece que tenemos que tener el ejercicio de avanzar un poco más en lo que dice Nietzsche. Hay una frase de Schopenhauer que le puse, me parece interesante como propuesta de lo que viene de ahora en adelante, que dice: leer en lugar de las obras originales de los filósofos, exposiciones de sus teorías o en general historias de la filosofía, es como pretender que otro mastique la propia comida. Es interesante ver que me parece que como propuesta pedagógica de reuniones está bueno que avancemos en las próximas reuniones en leer un poco más a Nietzsche y en función de cada uno, porque tiene eso, ¿no? Nietzsche, como les decía, a partir de ahora en adelante, Nietzsche va a empezar a ser un filósofo de mucha dispersión, va a hablar de muchas cosas o sea, en cada uno de los libros que va a escribir va a hablar de muchas cosas. Y hacer una linealidad de esos libros no se va a poder. Hay cosas que a lo mejor no vale tanto la pena leer y cosas que sí. Yo en el libro les hago una propuesta de algunos aforismos que me parece que son más significativos, porque son los aforismos en los cuales él discute directamente consigo mismo. Fíjense que en el aforismo 2, por ejemplo, habla empieza el primer aforismo, y su primer aforismo se llama, porque a diferencia de otros escritores, Nietzsche le pone título a cada uno de los aforismos. Y el primero se llama Química de las ideas y de los sentimientos, ¿no? Marcando ya desde el principio una fuerte ruptura con todo lo que para él implicaba. Porque su primer aforismo le pone el nombre de química, que la química es la ciencia que estudia los elementos constitutivos de las cosas, o sea, un análisis analítico, no mítico, de las ideas y de los sentimientos, ¿no? Ese aforismo, de todas formas, no sé si, más allá de que la palabra ya es muy fuerte en sí misma, va avanzando en plantear cuál es la tonalidad del libro. Sepan que en este libro Nietzsche niega desde la cosa en sí para abajo todo. No niega la cosa en sí en cuanto a inexistente, pero sí hay un aforismo muy interesante en el cual hace una desconstrucción de la cosa en sí y nos dice: yo no puedo negar que el mundo metafísico, lo tengo acá, así que lo leemos rapidito, el número 9, si no me equivoco, mundo metafísico. Empieza este aforismo porque me parece que es de los más significativos. Dice así: podría existir un mundo metafísico. El mundo metafísico es el mundo de la cosa en sí, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hablamos la vez pasada? La cosa en sí kantiana, ¿no? Su posibilidad absoluta apenas puede discutirse. Estudiamos todas las cosas con cabeza de hombre y no podemos cortar esa cabeza. Pero queda pendiente la cuestión de lo que sería el mundo si hubiéramos llegado a cortar esa cabeza. Esto es, el mundo metafísico, que es el mundo de la cosa en sí, es imposible de negar que ese mundo exista, porque en realidad negarlo sería como negar una posibilidad que el razonamiento ha construido como posible. Lo que sí es cierto es que el mundo metafísico, al ser inaccesible para nosotros, pero aparte no inaccesible, al ser por definición inaccesible para nosotros, al ser imposible de pensar, imposible de captar, imposible de percibir, y que todo lo que podamos percibir es una cuestión meramente a través de la representación del hombre, ese mundo metafísico, exista o no exista, es una cosa que nosotros tenemos que dejar de lado sin duda, porque sin duda no tiene sentido dedicarle tantas horas de pensamiento a un mundo que no puede ser pensado por nuestra representación. Entonces termina Nietzsche diciendo, más adelante va a decir otra cosa, ¿no? Pero en este libro termina diciendo: yo el mundo metafísico lo dejo de lado. No me importa si existe o no existe, porque aunque exista, es lo menos relevante para la historia de la humanidad y del pensamiento de todas las otras cosas que existen. Porque no hay forma de captarlo bajo ninguna representación nuestra. Más adelante Nietzsche, en futuros textos, en en Zaratustra también, pero en otros textos, va a negar directamente la existencia del número como si fuera una fantasía. Y de hecho va a negar la existencia de la cosa en sí. En este libro, a lo más que llega es a lo que como termina el aforismo 16, que dice: ¿acaso reconociéramos entonces que la cosa en sí es digna de una carcajada homérica, que parecía ser tanto, quizás todo, y que sin embargo está propiamente vacía, en especial de sentido, ¿no? Ahí deja la cosa en sí kantiana. Y como les digo, más adelante termina negando su posibilidad.
¿Por qué digo que esto es importante? Porque Nietzsche hasta este momento había sido kantiano. Incluso hasta sobre Verdín mantiene el sentido extramoral, como vimos, incluso el concepto de cómo se construye la verdad lingüísticamente. Incluso en ese momento Nietzsche seguía siendo kantiano. Y ya a partir de ahora empieza a romper con todas esas representaciones. Bueno, y más, ¿no? El segundo capítulo es una... El segundo capítulo, no, el tercer capítulo es una crítica punto por punto para Wagner, en cuanto al aspecto artístico y a lo que él creía de la arte. En el aforismo 4 o en el 5, él hace una comparación de la música con la astrología. Sí, la música y el arte con la astrología, burlándose de una forma, fíjense en el cuarto aforismo, ¿no? Un aforismo que no tiene mucho que ver con el desarrollo, pero que medio como que se pone ahí a propósito. Y hace diciendo eso, ¿no? La gente que cree que puede reconstruir el mundo cultural o la representación cultural a partir de mitos o de música o de arte, está tan equivocado como aquel que cree que los astros tienen incidencia en nuestra forma de ser, solo por cómo se posicionan las estrellas. Pero bueno, ya para la próxima reunión sí nos vamos a dedicar más a leer un poco más al filósofo, quizás con algunos, seguramente más vale que con muchos comentarios, con una contextualización. Me parece que es importante que quede propuesta la idea para que le den una lectura. Después de cada uno, más vale que cada uno puede leer los aforismos, que yo hice una selección muy arbitraria, más vale que cada uno puede leer todos los aforismos que quiera y darle la interpretación. Yo debajo de cada uno de ellos hice una muy breve interpretación mía, que no era para leer, sino para guiar un poco la charla, una charla que no pudimos tener por el tiempo, pero que me parece que está bueno para que quede como propuesta, para que ustedes lo revisen, para que lo cuestionen o lo desarrollen y que en todo caso tomemos los primeros minutos si tienen alguna duda en la reunión que viene para charlarlos. Pero también se pueden hacer algunos planteamientos en el grupo si alguien tiene ganas che, mira, este aforismo me parece que va para ese lado, o vi esto que me parece que está bueno, o tengo esto, también siempre que sea un espacio para discutir está bueno. Pero bueno, me parece que mi recomendación, lean todos los capítulos que quieran. Para mí los 4 primeros son los más importantes, los que tienen relación con su pensamiento. Hay otros que para mí tienen casi como un sentido más recreativo o un uso más recreativo. Piensen que, miren, que les había puesto los nombres de los capítulos. El primero se llama De las cosas primeras y las últimas, que es la metafísica, ¿no? Saben que la metafísica, desde Aristóteles para acá, es la que se encarga de estudiar las cosas primeras y las últimas. El segundo es para la historia de los sentimientos morales, que yo en el apunte lo desarrollo poco, porque Aurora es un libro que está escrito específicamente sobre la deconstrucción moral. El tercero es la vida religiosa. Ahí hace un ataque fuerte al cristianismo, no definitivo, no definitorio como el del anticristo, que escribe en el 88, que también vamos a ver, que ahí sí es mucho más bélico, pero ya acá dice cosas también de peso. El cuarto es del alma de los artistas y los escritores, que es un capítulo escrito enteramente para Schopenhauer. Es una contestación a sí mismo de la cuarta intempestiva. Y después, bueno, el quinto es carácter de alta y baja cultura. El sexto es el hombre en la sociedad, que dice cosas casi que hasta graciosas, ¿no? Cuenta, bueno, léanlo, digamos, y vean. El séptimo es la mujer y el niño. El octavo, ojeada acerca del Estado. Y el último es el hombre a solas consigo mismo. Los últimos capítulos son todos de aforismos muy cortitos, casi muy cortitos, con muy poco desarrollo teórico. Pero bueno, interesante para leer, para meterse un poco en el pensamiento de este hombre, cuando ya empieza a tomar humano y demasiado humano, empieza a configurar un nuevo Nietzsche. Es un Nietzsche que en humano y demasiado humano y en Aurora Nietzsche va a seguir siendo un león. Quizás se convierta en niño más en el Zaratustra, o esa es la intención. Zaratustra abre con las 3 transformaciones porque la idea de Zaratustra para Nietzsche es desarrollar las 3 transformaciones en el libro y mostrar cómo el espíritu de camello pasa a león, de león a niño, y hacer un análisis fuerte y un poco más fino sobre la imagen del niño, ¿no? Porque para Nietzsche este santo decir sí, la idea de juego es muy importante en su filosofía ya de adulto, porque, y después él también lo desarrolla, ¿no? El juego tiene ciertas características que él no ve en ningún otro lado, ¿no? En el juego, por ejemplo, él dice los niños inventan reglas. En el único lugar donde alguien inventa reglas y las sigue como si fueran leyes
es cuando un niño juega, inventa reglas y está atado a esas reglas. Reglas que no existen, que son contradictorias, reglas que son eso, un santo decir sí. Así que me parece que, bueno, ya me parece que lo fuerte siempre de Nietzsche es humano demasiado así habló Zaratustra, y todos estos libros van prefigurando un poco la llegada a ese encuentro bueno, con su filosofía ya completa y compleja, ¿no? Pero así que me parece que por ahora sería eso, ya para que no se nos haga tampoco tan tarde. Yo cuando subamos la reunión se las paso, y ya en breve mañana seguramente les estoy pasando los textos para la próxima reunión, que va a ser Aurora, para que lo puedan revisar, y del viernes o jueves les paso el apunte para que puedan ver más o menos por dónde va a ir el tema de la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Bueno, estimado. Entonces, muchas gracias por haber participado, y nos estamos encontrando el lunes que viene. Muchísimas gracias, Diego. Excelente clase, ¿eh? Gracias, Alejandro. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta pronto. Martín, nos vemos.